¿Cómo puede haber un Dios que permite que pierdas a tus hermanos, que tus papás pierdan a sus hijos? ¿Cuál es tu manera de reflexionar al respecto de esto? ¿Tus papás llegaron a cuestionar su propia fe? El doctor les dijo a mis papás, gracias a que reaccionaron rápido, José Manuel está vivo. O sea, un minuto más y José Manuel se moría de la convulsión. Los doctores pensaron que siempre iba a estar como en estado vegetal y pues no. Algo muy cierto de las redes es que así como hay apoyo, también hay insultos, ataques. Sí. Tú lo acabas de decir, ¿quién va a querer escuchar mi historia? Calladita te ves más bonita. Sí. A una persona como tu hermano tiene todo el apoyo de la ley. Acabar con su vida. A cualquier persona que tenga desde el vientre el diagnóstico de síndrome de Down, se acaba con su vida. ¿Qué opinas? ¿Sí dan becas económicas? Sí, pero la gente no las acepta pues por todas las letritas chiquitas, ¿no? Por ejemplo, ¿Cómo que le tienes? Pues que... tienes que votar por Morena. Exacto. Tal vez tu hermano sería más feliz si no viviera. Se dan cuenta en el ultrasonido que mis hermanos pues eran siameses, ¿no? Okay. Y venían pegados del abdomen. Y pues qué fácil, ¿no? Los doctores dijeron, tienen que elegir entre uno de ellos, ¿no? De Tin Marín, súper fácil. ¿Quién se queda con los órganos? Es más fácil tener a uno que perder a dos, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy tenemos una gran invitada, una invitada que está defendiendo a las familias, está alzando la voz por muchas personas que no pueden alzar la voz, por un grupo de personas que es una mayoría en nuestro país y en el mundo, que no la estamos volteando a ver, no la estamos escuchando y está haciendo que muchas personas escuchen, vaya la redundancia. Majo, María José Suárez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy feliz y emocionada de estar aquí. Qué bueno, te saludamos, es la tradición. Es un gusto tener. Claro que sí. Estírate. Gracias. Majo, Majo, ¿está bien? Sí, María Perfecto. José, Majo, ¿qué prefieres? Lo me da que igual, sea. como Perfecto. quieran. Majo, yo te conozco desde hace un par de años, conozco tu trabajo, creo que es muy bueno genuinamente y creo que cualquier persona que lo haya revisado lo sabe, pero antes de meternos a lo que estás haciendo, a lo que has hecho, te quiero preguntar, porque no hay nada como escucharlo de primera mano, en pocas o muchas palabras, ¿quién es María José Suárez? Híjole, soy muy chorera, entonces creo que en pocas no lo voy a lograr. Bien, Pero bueno, en María muchas, José entonces. Suárez es una mujer de 24 años, soy queretana orgullosamente. Soy psicóloga, creadora de contenido y pues conferencista es mi fuerte de alguna manera. Y bueno, también soy autora de mi libro que se llama Lo que contigo aprendí. Aquí lo tenemos, ¿eh? Ese mero, ese mero. Y pues ya, sí fueron cortas palabras. Sí fueron cortas palabras. Majo, yo voy a la mitad de tu libro, como bien te dije. La verdad es un libro que me está gustando mucho. Se lo recomiendo a todos, ¿eh? Y ahorita van a ver por qué. Después de escuchar esta plática, también a la gente le recomiendo mucho que se metan a ver tu página de Insta, El Cliché. Sí se llama así, ¿no? El Cliché, tal cual. O que aún así ya apareció en pantalla en algún lugar. Pero Majo, te quiero preguntar, tienes un libro, eres conferencista. No sé si nos puedes platicar tu historia, que creo que la conozco un poco, pero la gente no. Tienes una historia de resiliencia, una historia de vida que creo que cualquier persona que la escuche y conozca la historia de tu familia va a aprender algo, se va a llevar algo a su casa y va a reflexionar muchas cosas en su forma de vivir, porque al menos así lo hice yo y creo que sí lo hizo Leo. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito la historia. Claro que sí. Pues a ver, mi historia sí es muy larga. Empieza, a ver, somos 4 hermanos, 3 hombres, yo soy la única mujer, mi papá, mi mamá, esa es mi familia. Evidentemente, siempre que platico que soy la única mujer en una familia pues relativamente grande, porque yo siempre digo, mi familia está dividida en 2, somos 4 y 4. 4 hermanos aquí en la tierra y 4 hermanos en el cielo. Y pues bueno, siempre me dice, no manches, iban a ser 7 hombres y una mujer. Y yo, sí, por eso estoy tan traumada. Porque no, la verdad es que es increíble. A mí me encanta tener tantos pues hermanos. Entonces, pues bueno, mis 2 hermanos grandes, después voy yo y después va pues el protagonista de todo, que es José Manuel. José Manuel tiene ahorita 20 años y nació con una discapacidad que se llama colpocefalia. Es una discapacidad poco común. Evidentemente es muy fácil decirlo, se dice muy, muy rápido de alguna manera, pero sí, pues conlleva mucho, que ahorita de seguro lo vamos a ir hablando poco a poco. Pero pues bueno, ¿quieres que platique de la otra parte de mi familia o Primero, poco a poco? mencionaste algo de tus hermanos que están en el cielo. Uh-huh. Mencionaste que son 4. Sí. ¿Cómo, digo, yo sé que tú estabas chica, porque también lo leí en el libro y Uh-huh. lo vi en otra entrevista tuya, pero cómo tus papás
tienen ese duelo, ¿no? Si nos puedes platicar, porque nosotros siempre llamamos y hacemos un llamado a que un matrimonio fuerte es esencial, escoger bien a tu pareja, el matrimonio, todo lo que representa la familia, y creo que una historia como la de tus papás nos puede ayudar mucho, porque han superado mucho, yo lo sé. Sí. Pero creo que tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, no sé si nos puedes platicar cómo fueron esos pues, duros golpes, ¿no?, que da la vida. Claro. Pues mira, quiero partir de lo que dijiste, que siento que es muy importante. Yo, a ver, me dedico a acompañar a las familias y pues definitivamente se ve cuando un matrimonio cuida a su matrimonio. Entonces, el matrimonio bueno, estable, sano, empieza con un noviazgo sano, estable, bueno, ¿no? Mis papás tuvieron un noviazgo de 7 años, o sea, larguísimo. Entonces, pues bueno, esos 7 años evidentemente les sirvió mucho para conocerse y para, de alguna manera, pues poner esa base para este matrimonio, ¿no? Pues ya se casaron, empezaron a tener hijos y evidentemente yo diría que el duelo empieza desde que nació José Manuel con su discapacidad, porque el duelo, o sea, hay diferentes José tipos Manuel de es duelo. antes Ajá, del exacto. fallecimiento de tus hermanos. O sea, uno que fue el primero iba a ser el segundo más grande. Ajá. Y después ya viene José Pablo, yo, José Manuel, y después los otros 3 que murieron. Ok. Entonces, o sea, la mayoría sí murió después de José Manuel. Entonces, bueno, ahí empezó como que este duelo, que es un duelo muy difícil, porque evidentemente con Santiago, que fue el segundo hijo que tuvieron, empezó el duelo, pero es un duelo muy diferente, porque es el duelo que pasan muchas mamás, y justo también lo hablo en el libro, de este duelo del primer trimestre del embarazo, que es muy común que se pierda al bebé, pero es un duelo que desgraciadamente es tan normal que no se habla de ello, ¿no? De este pues duelo de que ayer latió el corazón y hoy no late el corazón y pues ya no tengo un bebé, ¿no? O sea, qué fuerte. Entonces, pues bueno, o sea, aclaro esto porque es un duelo que mis papás fueron llevando desde el segundo embarazo que tuvieron, ¿no? Entonces ya, después el segundo duelo que vivieron fue con José Manuel, porque al final el duelo es el proceso por el que pasan las personas al vivir una pérdida, ¿no? Entonces en la discapacidad sí se vive una pérdida. Entonces, pues está la pérdida de la expectativa de tener un hijo normal, entre comillas. Está la pérdida de pues esta idea que tenías de este hijo ideal, ¿no? Todo esto. Después, pues evidentemente, pues vienen las pérdidas de duelo, que fue de mis hermanos gemelos, que fueron los otros embarazos, y después de José Miguel, que fue el último. Y pues sí fueron duelos muy difíciles y evidentemente destrozaron de alguna manera, pues sí, el matrimonio y la relación de mis papás, porque imagínense, o sea, fue mucho en pocos años. O sea, voy a contar el duelo importante a partir de José Manuel y de José Miguel que murió, que fueron 5 o 6 años. O sea, 6 años de que te nació un hijo con discapacidad y que perdiste a 3 hijos, ¿no? Y que tienes a otros hijos que les tienes que echar la mano. Entonces, justo lo hablo mucho con mis papás, que sí fue algo que los separó mucho. Y mi papá justo me dice que de alguna manera sí se arrepiente, ¿no? De esos tiempos que tal vez no te das cuenta, ¿no? Si estás intentando sobrevivir, pero al mismo tiempo tienes que seguir viviendo por los demás, porque eres padre de familia, porque eres mamá, porque eres cuidadora, ¿no? O sea, todo eso. Entonces, pues mis papás sí por un tiempo se dedicaron a ser papá, se dedicaron a ser mamá y no se dedicaron a ser esposos. Y eso es algo muy fuerte porque es algo que pasa mucho con las pérdidas de hijos y con pues la discapacidad. Entonces, pues si mis papás se perdieron en ser pues esposo, esposa, ya gracias a Dios ahorita pues volvieron. Justo la próxima semana cumplen 30 años de matrimonio, de un feliz matrimonio. Sí, la verdad sí. Y justo el sábado se van de su luna de miel que mi mamá la lleva presumiendo años. Y sí qué padre, o sea, qué padre tener ese ejemplo de matrimonio fuerte y grande que sobrevivió a cosas pues tan fuertes que vivimos, pero o sea, ellos como que se aferraron, o sea, aprendieron a hacer equipo, porque yo siempre digo, la familia es el mejor equipo y el matrimonio más, porque si el matrimonio no aprende a hacer equipo, se destruye la familia.
Claro. Entonces, pues mis papás, gracias a Dios, son el mejor ejemplo de eso. Entonces, pues sí. Oye, Majo, a tu hermano lo diagnostican con colpocefalia. Ajá. Eso fue a los pocos meses de haber nacido, ¿cierto? Sí, 3 meses. ¿Qué tan común es la colpocefalia? Nada, nada común. O sea, si tuvieras que decir de cada 100 personas, menos de una. ¿no? Lo investigué, pero soy pésima con los números, pero sí es como de o sea, de 100 que nacen con discapacidad, 3 tienen colpocefalia. O sea, es un O sea, porcentaje. es un muy número bajo. minúsculo. Sí. Por lo mismo mencionas en tu libro, y lo quiero leer, que fue un proceso duro y largo, porque le diagnosticaron a tu hermano retraso psicomotor, enfermedades, sordera, infecciones, ceguera, parálisis cerebral, hidrocefalia, coeficiente intelectual bajo, problemas en los pies, problemas intestinales, operación tras operación, diagnóstico tras diagnóstico y ni una solución. Eso fue lo que vieron tus papás. Y más, o sea, creo que lo acordé demasiado, porque José Manuel, o sea, relativamente fue un embarazo normal, pero José Manuel sí nació a los 8 meses. Entonces, pues a partir de su nacimiento, que pues evidentemente tuvo oxígeno y todo, pues todos los cuidados, toda esa preocupación de que qué onda con mi hijo, por qué no crece, por qué como que se estanca, ¿no? Entonces todo eso y más es lo que vieron mis papás. O sea, mis papás pensaron en mudarnos de país, de ciudad, para buscar pues más posibilidades para la familia, más oportunidades para José Manuel. Entonces, pues sí, o sea, creo que leíste 3 renglones que resumen pues todo lo que vivieron y pues sí, o sea. Y oye, María José, dijiste aquí que pues ningún doctor pudo traer una solución a todos estos problemas, pero yo me doy cuenta que creo que tu familia fue la solución para José Manuel, tu papá, tu mamá. ¿Qué papel juega tu papá por separado y tu mamá dentro de esta solución para José Manuel y la antes vida de que, ustedes? De que nos Wow. cuentes eso, te quiero preguntar ahorita si no lo vuelves a hacer, pero para ponerle cara a la familia, porque estamos hablando de tu mamá, Cada de tu papá, miembro. de José Manuel, de tus hermanos, yo creo que ahorita vamos a platicar de ti, pues la gente si te está viendo. ¿Tienes alguna foto familiar? A ver, para que la podamos ver nosotros también. La gente ya la está viendo en las pantallas, los que estén en Spotify, pues estaciónense, no lo vayan manejando. Ok. Bueno, este eres tú, bebé. Ajá. Este es tu papá. Exacto. ¿Cómo se llama tu papá? José Ignacio. Ok, José Ignacio. José Manuel, Ajá. que es tu hermano más chico. Exacto. Sí. El de al lado, ¿quién es? Este es José Pablo, Ok. que me lleva 1 año. Ok. Y este es José Ignacio, el más grande. Este es José Pablo, José Ignacio y tu santa madre, ¿cómo se llama? Luzma. Luzma. Perfecto. Ok, ya la gente ya los ubicó. Aquí están viendo la foto. Les vamos a poner el nombre a cada quien para entenderles, Sí, ¿no? La es historia, que creo importante. que es mejor ponerle cara a la gente. Pero Sí, listo, claro que perfecto. sí. Claro que sí. Gracias. Listo. ¿Otra vez? Ajá. Entonces, justamente lo que te digo, los doctores no tuvieron ninguna solución para los problemas a los cuales se enfrentaba tu hermano, pero lo que yo sí veo es que tu familia fue esa solución que él necesitaba. Sí. Entonces, ¿tú qué papel crees que...? Porque creo que el papá y la mamá dentro de una familia juegan un papel extremadamente diferente. Entonces, ¿tú qué papel crees que jugó tu papá y qué papel jugó tu mamá? ¿Qué cosas aportaron ellos para crear esa solución para José Manuel? Qué buena pregunta, porque justo es lo que hablo mucho en redes sociales. O sea, es esencial ver el papel de la mamá y del papá. Porque, pues sí, así es una familia. Y evidentemente todas las familias son diferentes. Aunque no esté los papás juntos, pues se puede seguir viendo, ¿no? Esos papeles. Entonces, pues mi papá, la verdad es que siempre ha sido el sustento, ¿no? de la familia, siempre ha sido la piedra, el que nos da consejos a todos, el que nos ayuda a direccionarnos y todo. Y mi mamá, pues igual siempre ha sido la que apapacha. Mi papá también, pero pues mi mamá es más la que tal vez tiene un poquito más de paciencia para sentarte pues con ella para platicar y todo. Justo en estos temas de la discapacidad, pues fueron muy, muy importantes porque pues uno podría pensar, porque yo cuando lo platico me dicen, para nada me imagino a tu papá haciendo eso, pero pues a ver, la única mujer, ¿no? La única hija, pues yo jugaba a las muñecas, que a pintarme, que a no sé qué. ¿Quién era el que se ponía ahí? Mi papá. Entonces mi papá le tocó que lo peinara, que lo pintara, que no sé qué, ¿no? Mientras pues mi papá estaba jugando conmigo o con nosotros, pues los 3, mi mamá estaba con José Manuel, ¿no? Entonces, como que, y después se rolaban. Entonces, sí fueron súper importantes porque como tú dijiste, cada uno, pues
hombre, mujer, aporta diferente, ¿no? Pero en esto fue súper importante porque ellos aprendieron de las diferencias de los roles que tienen, del papel que tienen, pero empezaron a aportar desde lo que podían, ¿no? Entonces, repito, o sea, mi papá, más bien mi mamá es muchísimo más paciente, entonces mi mamá se podía sentar contigo y es, a ver, explícame tu juego, ¿no? O explícame tu problema. Y mi papá es más como de encontrar esta solución, vamos a ver cómo te ayudo, vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que tal cual son y fueron el mejor equipo en todo esto. Majo, ahorita que nos comentas lo de tu hermano, la condición de tu hermano, ¿sí es condición? Sí. Porque enfermedad estamos de acuerdo que no es. Sí, no. Ok, la condición de tu hermano es colpocefalia. Uh-huh. La gran mayoría, puedo decir que el 99% de las personas que están escuchando el podcast probablemente no sepan, más que la definición per se de colpocefalia, sí. qué síntomas o qué limitaciones, síntomas no porque no es enfermedad, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué limitaciones tiene una persona que tiene colpocefalia? Sí. Que es diagnosticada con colpocefalia. No sé si nos puedas platicar qué cosas que tal vez tú y yo vemos muy normales, Leo ve muy normal, la gente que nos está escuchando ve muy normal, pero que tal vez tu hermano no pueda hacer solo, que necesita de su ayuda. Exacto. Pues primero, mi hermano no habla, se comunica a su manera, siempre lo aclaro porque pues hay diferentes maneras de comunicarnos. Entonces, él se comunica por medio de pues lenguaje corporal, de ruidos, de, pues voy a decir señas, pero no son señas como... Pues, un lenguaje de ajá, señas. Exacto. Pero lo entienden ustedes. Ya aprendieron a entenderlo en el sentido de que sabes sí. si está molesto, o sea, no... Sí, tal cual. Mi mamá es la experta, ¿eh? Okay. Pero también yo ya le estoy agarrando. También José Manuel camina con dificultad. Sí se mueve y sí todo, pero camina con dificultad. Y usa férulas, que las férulas es pues estos aparatos en las piernas que le ayudan a poder moverse, ¿no? Okay. Justo me hicieron esa pregunta hace poco de si las férulas son necesarias para su movimiento. Y sí, o sea, las férulas solo le ayudan a dar el paso más firme porque pues como tiene, ¿cómo le podría decir? Sí tiene bajo tono muscular y no lo puede aumentar, ¿no? Entonces por eso pues necesita las férulas, pero sí camina. La gente piensa que porque está en silla de ruedas no camina, pero sí se mueve y todo. ¿Qué más? Usa pañal, no tiene control de esfínteres y ay, no sé qué más decir. ¿Tienes algún video donde podamos ver tal vez la ayuda que ustedes le dan en un día a día? No sé. Yo, María José, yo no he tenido el placer de conocer a tu hermano, pero me imagino la mayoría de la audiencia tampoco. ¿Cómo me lo describirías? ¿Cómo es tu hermano? ¿Quién es tu hermano? ¿Qué te gusta de él? Híjole, es que, o sea, José Manuel a mí se me hace alguien perfecto. O sea, porque es súper sencillo, súper... ay, se me fue la palabra, pero bondadoso. O sea, todo él es felicidad. Y si alguien de mi familia escuchara que dijera eso, evidentemente José Manuel está enojado, o sea, se enoja, tiene días malos y todo, pero de verdad que él, o sea, con una risa, su risa es súper contagiosa, entonces se ríe y hace reír a todos, te voltea a ver y de verdad o sea, te sana todo. Y podría sonar súper exagerada, pero... en momentos en los que yo estaba en la carrera, que tenía un mal día y llegaba con José Manuel y de verdad es que, o sea, simplemente te voltea a ver y dices, o sea, wow, ¿de qué me estaba preocupando? Entonces, pues sí, yo diría que José Manuel es pureza pura, tal cual. Y pues sí, es pura bondad y pues es increíble. O sea, la verdad es que sí se me cae la baba con él y lo podría describir de 1000 palabras, pero pues sí, yo me quedo con eso. A ver, vamos a aventarnos el video. Sí, claro. Lo voy a poner, si quieren, aquí, para que también puedas ver más o menos. Sí. Abajo. Y ahorita nos explicas, pero voy a regresar. ¿Lo quieren con audio? ¿O pues así? Para que nosotros lo escuchemos. Ok. ¿Le puedes subir aquí tantito? Sí. Ahí está. La gente no lo va a escuchar, pero lo va a escuchar ahorita. En la edición, el poder de la edición. Ando. A ver. Un regalo que enseña a tener paciencia y a ver la belleza en donde los otros no la ven. Soy María José Suárez y esta es parte de mi historia. Crecí acompañando a alguien que el mundo podría ver diferente, pero para mí siempre ha sido simplemente mi hermano. Aquí he aprendido que cuidar no es un sacrificio. Lavar los dientes. ¿Las férulas son esas?
Sí, no, ahí me dio miedo ponérselas. Ok. Es que es difícil, ¿eh? No, sí vi un video tuyo donde se ve que es Sí. difícil. Esa es su cama. Sí, la cama justo era lo que iba a explicar, que la cama parece una cuna, pero... Más grande. Exacto, pero justo le ayuda, a ver, mi mamá dice que es seguridad de él, paz de nosotros, entonces él se mueve evidentemente en la noche y pues no se mete trancazos justo por la cuna y también pues nos da paz a nosotros de que si se para, si algo, está protegido, ¿no? Entonces esa cuna la mandó a hacer mi papá, ha crecido con él literalmente, y pues es un sillón normal, o sea, nada más la cuna es lo diferente. ¿Para qué? Porque antes, cuando José Manuel tenía un poquito más fuerte las piernas, él se paraba. Entonces, en las mañanas, cuando se levantaba, se paraba y empezaba a brincar. Y de esa manera nos avisaba que ya se despertó, ¿no? Entonces, pues también, o sea, imagínate que no estuvieran esas barras, entonces, pues se cae, ¿no? Entonces, pues sí, esa es su cama, Ok. una cunota, como le dirían mis seguidores. Pero sí. Y en este video se ve, no sé, ya estaba por terminar, ¿verdad? Sí. Ok, ahorita nos pones otro que te quiero pedir, pero hay una pregunta que te quiero hacer. Sí. Como regresando a la historia. Entonces, nace José Manuel, lo diagnostican. Es un periodo, me imagino, de mucha incertidumbre porque son los primeros meses y tal vez diferenciar en qué se iba a poder hacer, qué no va a poder hacer, en qué va a necesitar nuestra ayuda era complicadísimo para tus papás en ese momento, por no decir Sí. imposible. Yo Ujú. creo que era imposible. Sí. Y va creciendo y sucede el fallecimiento de tus dos hermanos, Ajá. que eran gemelos. Sí. No sé si nos puedas platicar porque creo que aquí hay una lección bien importante que la vi en el libro, no me acuerdo si en el libro o en la entrevista o en los dos, Ajá, en los dos. pero para que nos platiques cómo se ve ese momento, qué pasa. Sí. Pues a ver, fue igual un embarazo relativamente normal. Pues imagínense la emoción de que mi mamá estaba embarazada y aparte son dos y son gemelos, entonces yo decía, qué padre. Pues imagínate, o sea, dos personas iguales, pero con personalidad diferente. Yo como psicóloga, bueno, en ese momento no era psicóloga, pero siempre me apasionaba el tema, entonces yo decía, qué padre, ¿no? Entonces, pues bueno, a los 7 meses de embarazo se dan cuenta en el ultrasonido que mis hermanos pues eran siameses, ¿no? ¿Qué significa esto? Que vienen compartiendo los mismos órganos, que vienen pegados. Ok. Y venían pegados del abdomen. Entonces, literal, corazón, todo lo venían compartiendo. Y pues qué fácil, ¿no? Los doctores dijeron, pues tienen que elegir entre uno de ellos, ¿no? De Tin Marín, súper fácil. ¿Quién se queda con los órganos? Es más fácil, pues, tener a uno que perder a dos, ¿no? Súper fácil, ¿no? Entonces, evidentemente, saliendo de esa consulta, mis papás me dicen que, o sea, dijeron, ¿y ahora qué, no? O sea, ¿qué onda? Entonces, pues nosotros somos católicos, creo que es muy normal para un católico pues ir a hablar con un sacerdote, pedirle consejos a un sacerdote. Entonces, pues mi papá se acercó con uno y le dijo, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué hago? Y pues le dio el consejo más fácil, pero al mismo tiempo más difícil, que es déjalo en manos de Dios. Entonces, pues, ¿por qué difícil? Porque la fe y la confianza pues es lo más difícil de tener, ¿no? O sea, porque mi papá estaba... pues que los doctores le decían, tienes que elegir, y pues imagínense, faltaban 2, 3 meses del embarazo, entonces pues mi papá tenía que decidir ya qué hacer, a quién elegir, ¿no? Quién iba a ganar el Tin Marín, entonces pues ya la verdad es que evidentemente le costó mucho trabajo, porque pues sonaría muy fácil, ¿no? A ver, elige a uno, no pasa nada, cierra los ojos y ya nada más señala a uno, ¿no? Y pues evidentemente no. Nosotros desde el día 1, y esto lo digo pues muy claro en el libro, sabemos que pues la vida empieza en la concepción. Claro. Y eso lo dice el sentido común, la biología, todo lo que quieras, lo dice. Entonces, pues nosotros siempre pues lo hemos tenido claro, ¿no? Y digo nosotros como familia, aunque pues mis papás fueron los que tomaron esa decisión, pero también el ejemplo pues nos dio mucha base. Entonces mi papá dijo, a ver, no, o sea, los dos están vivos, los dos tienen nombre y apellido y los dos son mis hijos, no puedo elegir con uno. Y justo mi papá me decía, imagínate la carga que vas a tener de, ok, ya elegí uno
y verlo y decir, ¿cómo hubiera sido tu gemelo? ¿Cómo le voy a explicar que tenía un gemelo y que elegí su vida y que el otro se muriera, ¿no? O sea, creo que eso es algo con lo que no hubiéramos podido vivir ninguno de nosotros. Y pues a ver, pues tal cual no fueron los planes de Dios. Gracias a Dios, a la semana, a los pocos días de que pasó todo esto, de que le dijeron a mi papá que tenía que elegir, que mi papá fue con un sacerdote, pues mis hermanos murieron. En el siguiente ultrasonido pues se dieron cuenta que no. Y a ver, digo gracias a Dios porque pues sí, o sea, Dios tomó la decisión y fue lo correcto, ¿no? O sea, aunque fue lo más difícil porque imagínense, pues perder a dos, sí fue muy difícil, pero también fue no tuve que elegir, como les dije, o no tuve que tomar una decisión que me iba a pesar toda la vida. Entonces, pues sí es algo muy difícil. También, pues sí. Oye, Majo, para nosotros católicos queremos que toda vida empiece en la concepción y las personas no católicas que lean la biología y cualquier cosa pueden entenderlo. Uh-huh. Básicamente el doctor les pedía a tus papás que jugaran a ser Dios, ¿no? Como que Tal cual. decidieran, es de Tin Marín de Doping, güey, como tú lo dijiste. Y no te dicen qué sintieron ellos, o sea, si sintieron alivio, digo, obviamente yo sé que les dolió. Sí. Pero estamos diciendo que eran dos vidas, dos hijos. Sí. Pero, ¿cómo se vio eso? O sea, ¿qué te cuentan que sintieron? ¿Qué sintieron en relación a la fe? Porque me imagino también son católicos. Sí. Dijeron como, qué sabio eres Dios, o no sé. Sí, pues creo que un poquito de todo. Uh-huh. Mis papás se dijeron que lo primero fue, o sea, mi papá me dice, respiramos y, o sea, mi mamá me decía, ¿no? O sea, es que no sabía ni qué estaba pensando, no sabía ni qué estaba sintiendo, pero sí fue un alivio. Evidentemente fue, pues, este duelo, ¿no? Pero fue más el sentimiento de alivio, de decir, pues justo, o sea, como que no me puse algo con lo que no iba a poder vivir. Pero también, pues sí, o sea, muchísima tristeza, muchísima, sí, desesperanza tal vez, porque, pues a ver, después, o sea, nació José Manuel con todo este diagnóstico y todo, pues este embarazo, pues tal vez era como esta salida, ¿no? De alguna manera, entonces pues sí había mucha expectativa. ¿Cuánto tiempo después de José Manuel es el embarazo? No sé, es que no sabemos bien las fechas, okay. Pero les voy a decir que 1 año y medio. Ok, o sea, no es muy cerca. Sí, no pasó nada. Muchas personas creo que analizan tu historia y lo que ha pasado, creo que perderían la fe completamente, porque ¿cómo Dios puede permitir esto? Exacto. ¿Verdad? ¿Cómo puede haber un Dios que permita que pierdas a tus hermanos, que tus papás pierdan a sus hijos? ¿Cuál es tu manera de reflexionar al respecto de esto? ¿En algún momento llegaste a cuestionar tu fe? ¿Tus papás llegaron a cuestionar su propia fe? Sí. Mira, la verdad es que mi papá siempre ha tenido una fe admirable porque todo esto le ayudó a tener más fe. Y también le puso ese ejemplo a mi mamá, que tal vez su fe tambaleó porque mi mamá sí pensaba mucho ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué a mí? Si soy buena mujer, le echo ganas, queremos tener una familia grande, queremos hacerla el bien, ¿no? O sea, ¿por qué no? Evidentemente, también pues mi papá sintió todo esto, ¿no? Porque también somos seres humanos y también dices, o sea, dame una respuesta a Dios, ¿no? O sea, dime el por qué. Entonces, yo con lo que me han dicho, sí les diría que a mis papás con todo esto su fe sí tambaleó, pero gracias a Dios pues tenemos pues mucho ejemplo cercano a Dios. Los papás, mis abuelos, los papás de mi papá, pues también le ayudaron mucho, ¿no? Entonces con todas estas dudas, pues mis abuelos le fueron guiando, entonces pues mi papá empezó pues a fortalecer más su fe con esto y eso nos dio el ejemplo a nosotros. Yo pues evidentemente estaba chiquita, entonces en esos momentos pues de que tenía entre 5 o 10 años, pues es cuando vas a misa porque tus papás te llevan y que rezas porque pues vamos a rezar en la noche, ¿sabes? O sea, como que no lo piensas tanto, pero ya de grande, que sí empecé a reflexionar lo que viví, lo que vivimos como familia, yo sí les diría que sí tuve un momento fuerte de que dije,
es que ¿por qué un Dios bueno manda algo malo a las personas, ¿no? Claro. Y la verdad es que con esta duda, pues ya poco a poco, la verdad es que gracias a Dios no me tardé en encontrar la respuesta, pero justo dije, es que no, o sea, todo esto, y justo me matan en redes sociales por esto, porque yo soy muy positiva y siento que el positivismo es la medicina de todo. Entonces yo dije, mi frase de vida es, todo pasa por algo y ese algo siempre es bien, siempre es un bien, porque Dios siempre te va a mandar cosas buenas. Aunque el camino sea difícil, aunque el camino sea malo, siempre va a haber un bien para ti y siempre va a haber algo bueno para ti, ¿no? Entonces, ahorita viendo lo que somos una familia unida, fortalecida, ¿no? Que tengo a mis dos papás juntos, que tenemos, aunque José Manuel tenga discapacidad, tengo un hermano, ¿no? Y está sano con todo lo que tiene, ahí está, ¿no? Entonces, ver todo eso y decir, Dios me lo mandó. Fue difícil, pero Dios nos lo mandó. Entonces, también mi papá siempre me decía, es que Dios no te manda a la guerra sin pistolas y sin cosas, ¿no? O sea, Dios te manda con todas las herramientas. Entonces, también el decir, claro, o sea, Dios sabía que yo de alguna manera tenía esta personalidad que pude afrontar todo lo que vivimos. Entonces, pues Dios ya sabía, ¿no? Dios ya sabía que lo íbamos a enfrentar. Entonces, evidentemente mi fe tambaleó 25 veces, pero pues gracias a eso y que me di cuenta, siento que es muy importante hacerlo consciente, me di cuenta y ahorita, pues digo, mi fe se sigue trabajando, ¿verdad? Como todos, pero sí diría que gracias a que abrí los ojos y que me di cuenta de que lo que vivimos fue no porque Dios me quería ver sufrir, sino porque Dios me quería ver grande, pues es... ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Digo, ya nos platicaste. Encontraste un punto en el que dijiste, ¿por qué a mí o por qué a nosotros? Nos dijiste que te moviste a ese punto, pero ¿cuál fue ese momento? ¿En qué momento? Yo creo que existe un momento clave. ¿Cuál fue? Sí. Fue en la novena a la Virgen, en el COVID, en el 2020. Me acuerdo que, o sea, yo estaba diciendo, es que no tengo respuestas, no entiendo nada, pero solo vengo aquí, o sea, enfrente de la Eucaristía, solo comulgo, solo rezo y entro en paz. Entonces fue ese momento en el que como que sentí que Dios, pues sí me dijo, o sea, es que solo confía en mí, o sea, sí es lo más difícil, pero al mismo tiempo es lo más fácil. Entonces, pues sí, fue en la novena a la Virgen que cada año a partir de ese momento siempre la hago porque pues fue un momento muy especial y sí, como tú dices, o sea, fue ese momento clave que hizo que me diera cuenta de todo y fue como ese momento de las películas que tienes un flashback cañón a toda tu infancia y toda tu vida y se te ilumina el cerebro de alguna manera y dices, o sea, ya entendí todo, ¿no? O sea, bueno, parte ya lo entendí. Entonces, pues sí, fue en ese momento. Y Majo, dentro de la vida de José Manuel también hay un momento clave que creo que vi en una de tus entrevistas, el cual fue una convulsión que tuvo, la cual cambió bastantes cosas. ¿Nos puedes platicar acerca de eso? Sí. Pues justo José Manuel, por parte de su discapacidad, él tiene epilepsia. Digo tiene porque, pues sí, siento que pues no se ha resuelto completamente, pero ya no ha convulsionado. ¿Desde esa vez? No. Después. Sí. Ok. No sé cuándo fue su última convulsión, pero sí fue hace como 5 o 6 años, más o menos. Pero esta, yo tenía como 13 años, entonces tal vez fue en el 2014, más o menos. Y fue justo súper mal timing, súper imprudente José Manuel. Fue Navidad, fue el 24. Nosotros con la familia de mi papá siempre nos juntábamos el 24 y pues ya, o sea, yo me estaba arreglando y nada más escucho a mi mamá como que gritándole a mi papá y los dos como preocupados, ¿no? Y ya, o sea, algo me dijo, pues acércate a ver qué onda, ¿no? Y me acerqué y yo nada más me acuerdo de ver a José Manuel en la cama y ver cómo toda la cama se estaba moviendo y hasta los burós se estaban moviendo, ¿no? Y pues yo ya había visto pues cómo José Manuel convulsionaba, pero nunca lo había visto así. O sea, tú en ese segundo supiste que esto era más grave que las pasadas. Exacto, exacto. Y siempre te dicen, ay, haz esto, no hagas esto, no sé qué, pero en el momento se te pone en blanco el cerebro. Entonces yo nada más me acuerdo que lo vi y se le pusieron los ojos blancos y pues sí, o sea, la verdad es que es un shock, ajá.
Entonces, pues ya, ¿no? Yo la verdad es que me congelé y nada más, pues tengo borrado todo lo que pasó, pero pues fuimos al hospital rapidísimo. Estuvo en urgencias, evidentemente, pues estuvo muchísimos días, pero bueno, el 24 que justo llegamos a urgencias, pues ya mi papá fue de que, mi papá siempre dice, a ver, la vida sigue, ¿no? O sea, pase lo que pase, las horas siguen corriendo y la vida sigue, ¿no? Entonces mi papá fue de que, ok, ya trajimos a José Manuel. El doctor les dijo a mis papás, gracias a que reaccionaron rápido, José Manuel está vivo. O sea, 1 minuto más y José Manuel se moría de la convulsión. Entonces, pues imagínense también, o sea, eso. Y evidentemente, pues como éramos chiquitos, pues mis papás siempre como que cuidaron cómo decirnos las cosas, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, nos dijeron lo que estaba pasando y pues ya mi papá nos dijo, vayan a la comida, ahorita los van a pasar a recoger sus tíos y van a ir a la comida. Y yo, no, o sea, yo me quiero quedar aquí. Mi papá, no, es Navidad, se tienen que ir a la comida. Y fue horrible porque, pues imagínense esa preocupación. Yo ya de alguna manera tenía... Ya eras consciente de la Exacto, condición de tu hermano. exacto. Y en esos momentos José Manuel convulsionaba mucho, entonces ya era de que otra vez, ¿qué va a pasar, no? Entonces, pues bueno, ya en la comida, después mi papá llegó y pues ya, o sea, fue de que, o sea, qué padre que está aquí mi papá, tal vez las cosas no están tan graves, ¿no? Y así. Entonces ya después mi papá nos llevó pues a la casa, todo normal, fue el 25 de diciembre, vino el niño Dios, nos dio todos los regalos así, ¿no? Y después fuimos al hospital y pues igual, o sea, José Manuel estaba en terapia intensiva, no lo podíamos ver, imagínense, o sea, 25 de diciembre. Entonces, pues nosotros pensamos que ya, o sea, José Manuel ya se había muerto o que pues estaba próximo a morirse. Y pues bueno, ¿no? O sea, gracias a Dios, no sé en cuántos días salió, pero pues salió del hospital. Y pues también de esa convulsión, pues aparte de superar el shock, también fue el decir, ¿ahora qué sigue? ¿No? Porque siempre nos habían dicho que después de una convulsión, pues vienen muchas consecuencias, ¿no? Como el COVID, que tenía muchas secuelas, pues también la convulsión, ¿no? Entonces, pues también fue este momento de reconocer a mi hermano, ¿no? Y reconocer la condición y reconocer todo lo que había pasado en esta convulsión. Y evidentemente esta convulsión, pues fue empezar de cero. O sea, le reinició el sistema total. ¿Qué José avances Manuel, llevaba? pues ya, es que hablaba, pero hablaba conforme a la condición que tiene, ¿no? Entonces decía como agua, pa, ma o así, ¿no? Okay. Pero pues es un súper logro, ¿no? O sea, los doctores pensaron que siempre iba a estar como en estado vegetal y pues no. Entonces también pues ya caminaba solo. También pues llegaba a comer por su cuenta, o sea, pues le dabas el tenedor y él lo picaba y se lo llevaba a la boca y así, ¿no? Entonces, pues evidentemente todo eso lo perdió, o sea, le das un tenedor y pues ya no lo llegaba a agarrarlo, que es lo que pues ahorita también tiene, ya fueron cosas que perdió y que ya no recuperó, ¿no? Por eso pues ahorita camina con dificultad, siempre tiene que estar con alguien, pues ya no habla para nada, tienes que tú darle de comer y así, ¿no? Entonces, pues sí, fue empezar de cero, pero literalmente de cero, porque ahorita sí recuperó algunas cosas que perdió, pero pues la realidad es que en un porcentaje muy bajo. Majo, digo, te cuento esta anécdota personal que tiene muy poco tiempo. Sí. Hoy en día tengo una tía ya mayor, se está quedando aquí y yo tengo la responsabilidad de vez en cuando hay necesidad de moverla, pues yo moverla. Y me tocó cumplir mi responsabilidad el otro día como a las 11:30 de la noche, 12 de la noche. Y me acuerdo que lo primero que hice fue un coraje y después me entró un remordimiento de conciencia que dije, puta madre, ¿por qué me estoy quejando? Yo que estoy sano, me puedo levantar. Ahorita tengo que ir a mover a mi tía, que ella está rodeada de personas que luego se le va la onda, no conoce a nadie. Sí. Dejar que su ahijado y su sobrino la cargue, la mueva en otro lugar, la acomode, el pañal, todo ese tipo de cosas. Y agradecí mucho el hecho de que pude darme cuenta de eso y de que yo no necesito ayuda para hacer esas cosas. Creo que es una bendición. ¿Tú en algún momento te has sentido así que en algún momento dijiste, como me choca tener que ayudar? No sé si nos puedes platicar alguna anécdota así o cómo fue el proceso. Y la verdad es que fue algo reciente.
Y siento que es muy normal. O sea, a pesar de que yo ame a mi hermano, el tener ese sentimiento no hace que lo ames menos. Ujú. Es parte de cuidar a alguien. O sea, y sí es cansado cuidar a alguien. Y siento que ese sentimiento es como que el que tu cuerpo y tu cabeza te recuerdan que eres ser humano y que no puedes hacer todo, ¿no? Entonces es ese como que grito de tu cerebro que te dice, está bien, hazlo, pero pues también tranquilo, ¿no? Y justo, pues sí hay veces que digo, o sea, ¿cuánto me encantaría como que poder, no sé, es que iba a decir como que tener esa, quitarme esa preocupación de, era lo que le decía a mi novio hace poco de que veo a mis amigas y es de que, ay, vamos a tal lugar y no sé qué, y vamos de viaje y en nuestro viaje pasó esto y no sé qué, y es de que, o sea, yo cuando vamos de viaje toda la familia tenemos que estar preocupados de que si hay pañales, que si hay doctores, que si están las toallitas, que si está la cama para que duerma José Manuel y así. Entonces, si hay cosas que digo, qué flojera, o sea, qué horror que como que cargamos con eso, ¿no? Y siento que cuando tuve ese pensamiento dije, hey, aguas, ¿no? Porque también con estos temas el egoísmo se mete por donde quiere. Y justo dije, no, o sea, porque mi vida no es anormal y yo no soy pobrecita porque cargo con mi hermano, ¿no? O sea, mi historia y mi testimonio es increíble y yo abrazo todo lo que vivo diario. Entonces, sí pasa y sí me ha pasado muy seguido últimamente. A partir de que empecé a compartir mi historia, me pasa más seguido, la verdad. Y siento que es justo eso, o sea, ese egoísmo que se mete y que te está diciendo, no, hey, vete. O sea, lo típico que me dicen, no eres responsable de tu hermano, vete, sigue con tu vida, no sé qué. Y es como, no, o sea, mi vida es mi hermano, ¿no? Y mi vida es mi familia. Y aunque yo me case, mi familia sigue siendo parte de mí y mi hermano va a seguir siendo parte de mí, ¿no? Entonces, como que el tenerlo claro en la cabeza y el decir, o sea, es que es como una balanza. Ni el que te cuides es egoísta, porque nos tenemos que cuidar, ¿no? O sea, tienes que cuidar tu salud mental, tu todo, pero también tienes que cuidar este egoísmo que te consume pues muy seguido, ¿no? Entonces es este balance de decir, o sea, estamos bien, vamos a cuidarnos, pero al mismo tiempo vamos a abrazar lo que tenemos, ¿no? Pues sí, siempre digo, este balance perfecto. Entonces sí me pasa muy seguido y le pasa a muchísimos porque la cantidad de mensajes que me llegan de decir, o sea, de hermanos o de papás que me dicen, es que hoy, o sea, le cambié el pañal y le cambié el pañal enojado de, qué horror esto que estoy viviendo. O sea, podría estar con mis amigas en no sé dónde, pero estoy aquí cambiándole el pañal, ¿no? Y es como, ok, obviamente es normal quejarse, pero aguas, ¿no? O sea, no le des tanta vuelta a ese enojo, a ese egoísmo, porque si no, no vas a disfrutar lo que vives, ¿no? Y hay muchísimos beneficios de cuidar a alguien. Entonces, por eso digo, balanza perfecta, ¿no? Cuidarte, pero Quiero entender esos beneficios de cuidar a alguien que sé que existen. sí. En el libro lo mencionas, pero te quiero preguntar, porque dijiste que luego ves a tus amigas y dices, es que yo no puedo hacer eso, a grosso modo, o decido no hacerlo, más bien Sí. creo que decides no hacerlo, Exacto. por cuidar a tu hermano, por apoyar a tu familia, pero muchas personas han de preguntar en qué aspecto estás cuidando o cómo estás apoyando a tu familia. Entonces, no sé si nos puedas contar cómo se ve el día a día en tu familia, en este caso con José Manuel. Sí. Pues a ver, el día a día, tal cual, no tenemos hora de despertar. Sí, pero no, porque Ok. José Manuel es el despertador de la familia. Entonces, si José Manuel durmió mal y se le antoja despertarse a las 3 de la mañana, venga, todos juntos. Que a ver, o sea, tal vez intentamos no despertarnos a esa hora, pero pues es imposible con los gritos de José Manuel. Entonces, digo, de eso depende, ¿no? De a qué hora se despierta José Manuel. Lo normal es que se despierte como a las 7, 8 de la mañana. Mi mamá lo cambia. Mi mamá le da de desayunar. Después va a la botana, después va a la terapia, que tiene... ¿Después va la qué? ¿La terapia? Antes de la La terapia. botana. La botana. La botana, o sea, una Un botana. snack. Sí, Un snack. un Ah, snack. ok. Sí. Ya entendí bien. Después va, pues sí, la terapia que tiene algunos días, no todos los días. Después tal cual la comida y está todo el día en el cuarto, en el columpio. Nunca solo. Sí, no, sí. ¿Sí? La verdad es que sí. Ok.
es que le encanta estar en su cuarto, le encanta la soledad. O sea, por más que nosotros decimos, queremos tenerlo aquí en la comida familiar, se aturde. O sea, está 10 minutos y lo tenemos que llevar a su cuarto con música. Él solo es feliz, literalmente. No lo música le abandonamos. gusta? Reggaetón. ¿En serio? Sí. O sea, la banda, Los Ángeles Azules y así. Mi papá, o sea, se muere porque cuando era chiquito mi papá decía, no hay que ponerle Beethoven, música clásica porque estimula el cerebro y no sé qué. O sea, José Manuel le pones música clásica y se convulsiona otra vez, o sea, se muere. Entonces, pues le gusta pura música movida, pero pues digo, con que esté feliz, le ponemos Claro, lo que importante. sea. Pero pues sí, o sea, si está mucho tiempo solo, no lo dejamos solo porque le tienes que estar cambiando tal cual cada 5 minutos, 10 minutos el babero, porque si no se moja, porque babea. Cada 5 minutos, 10 minutos. Sí. ¿Cuántos Porque, ocupan un día? muchísimo. O sea, Si es cada 10 minutos, son, vamos sí, a poner sí. 6 a la hora. Y Sí. son, vamos a poner las horas que esté despierto, 16. 10 a la hora por 16, 160. Fácil. ¿Cuántos Wow. tienes en tu casa de esos? No, menos, pero se secan rápido. Ah, ok. ya tenemos todo un sistema, ya. O sea, Ok. ya está dominado todo eso. Pero sí, o sea, la verdad es que sí babea muchísimo. Pues imagínate, justo yo hice la prueba. O sea, ponte así sentado con la boca abierta, pues la cantidad de baba que Baba. haces es impresionante. Y José Manuel para nada está deshidratado, nada, O sea, ya es su diario. Ok. La gente también me dice, ay, opérenle la mandíbula. Y yo, no le vamos a operar la mandíbula solo para que no babe, pobrecito. Entonces, bueno, después ya se duerme, siempre a la misma hora, o sea, es un reloj. Bueno, evidentemente antes cena, pero esa es como que su rutina. O sea, él es feliz en el columpio con música, en su cuarto con música, y cuando lo bajamos juega con los aros y es feliz con sus aros, y así. Cuando salimos a la calle, mi mamá cuando sale a la calle siempre se lleva a José Manuel, o cuando estamos ahí nosotros, pues mi mamá se va sin José Manuel y nosotros nos quedamos con él y así. ¿Nosotros quiénes son? La que nos ayuda en nuestra casa, que se llama Diana, que de verdad Ok. es lo máximo. Saludo, porque Diana. Sí, es lo máximo, porque ella ha sido clave para que mi mamá pueda descansar. Entonces, por ejemplo, ahorita que mis papás se van una semana de vacaciones, ¿no? Que aparte me costó un buen... Que lo pues, intentaron. Exacto. Porque pues mi mamá, no, ¿cómo voy a dejar a José Manuel una semana? Y yo, mamá, vete, o sea, cumplís 30 años de matrimonio, vete. Y pues no, o sea, le costó muchísimo, ahorita ya gracias a Dios sí quiso, pero pues cuando mi mamá no está, que es rara vez, estamos Diana y yo. Entonces Diana me ayuda a darle de comer y yo pues hago lo demás, ¿no? De cambiarlo, despertarlo, dormirlo, cambiarle el babero y todo eso. Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que en mis videos siempre salgo yo, pero la realidad es que la protagonista siempre es mi mamá, pero a mi mamá no le gusta salir en cámara. Y pues también lo que siempre quise es que nunca están los hermanos, o sea, nunca se ven los hermanos. Y hay hermanos increíbles allá afuera, pero como que nunca se ven. Entonces, por eso siempre salgo yo, y yo soy la que hablo y yo soy la que estoy con José Manuel, pero la realidad es que siempre estoy con él, pero la que lo cuida principalmente sí es mi mamá. O sea, la del diario con José Manuel es mi mamá. Y yo ahí me meto para que mi mamá pues sí pueda tener estos descansos, ¿no? O sea, tú ayudas mucho a que tu mamá pueda descansar. Sí. Y ese Sí. es el papel primordial, ¿no? Bueno, estoy viendo en un reel, igual lo vamos a poner por aquí, que tu mamá, no sé si me acuerdo si se sentía mal, estaba cansada, que tú estás ayudando a tu hermano en las mañanas. Sí. ¿Cómo se ve esa ayuda en las mañanas? Híjole. Mi mamá la operaron. Ok. Y es súper complicado, o sea, porque justo fue una semana en la que José Manuel madrugó muchísimo. Entonces, a mí me choca madrugar. Entonces, escuchaba a José Manuel y yo, no puede ser. Aparte, no descansas bien. O sea, yo le decía a mi mamá, está cañón, ¿cómo puedes dormir? Porque yo, o sea, tenía pesadillas con que no escuchaba a José Manuel en la mañana, ¿no? Entonces ya, escuchaba a José Manuel, lo levantaba, lo cambiaba, se lo pasaba a Diana para que le diera de desayunar y mientras yo le ayudaba a mi mamá, pues igual a las curaciones de su operación y así. Y pues igual la botana. En esa semana José Manuel no fue a terapia, pero pues de todos modos como que yo siempre intento como que algún tipo de estimulación para José Manuel. Entonces me convierto su terapeuta y yo, ¿qué color es? Amarillo. Entonces ya empiezo a sacar las cosas y así. Entonces siempre
siempre como que hay algún tipo de estimulación en el día, pero pues sí, o sea, la mañana como tal así, y evidentemente pues mi mamá sí le hablaba a José Manuel y todo, pero pues no podía hacer nada porque pues sí, o sea, con José Manuel todo es esfuerzo, entonces mi mamá no podía hacer esfuerzo, entonces Claro. imagínense. Y María José, dentro de tu libro, ¿hubo algún evento o día el cual decidiste no contar? Sí, la verdad es que yo no quería publicar el libro, ¿eh? Todo el libro se me hizo súper difícil. Lo que yo no quería contar era lo de mis ¿Lloraste cuando hermanos. lo escribiste? Sí, muchísimo, muchísimo. Me tardé 2 años en publicarlo, justo por eso. El capítulo que más difícil se me hizo y el que no quería publicar era el de mis hermanos que murieron. Fue, o sea, súper difícil porque aparte fue preguntarles a mis papás, ¿no? Entonces, sí tuvimos conversaciones que nunca habíamos tenido y sí, como que me di cuenta que sí, yo de alguna manera sí estaba cargando algún tipo de culpa y mis papás también, ¿no? De que hubiéramos hecho algo diferente. Entonces, sí fue un capítulo muy difícil y lo escribí porque dije, o sea, algo ha de tener este capítulo, porque al mismo tiempo fue el más difícil, pero el más fácil de escribir. Fue en el que pues las palabras me fluyeron, o sea, cañón. Entonces, sí, me tardé como 2 días en escribir ese capítulo y dije, bueno, por algo, ¿no? Y yo siempre que empecé a escribir el libro le decía a Dios, a ver, esto es tu proyecto, ¿no? O sea, tú dijiste que escribiera un libro, pues venga, o sea, tú dime qué escribir. Y pues aunque el libro se trata principalmente de José Manuel, como que siento que es un capítulo muy importante. Entonces no lo quería publicar, no lo quería escribir, pero pues al final pues me di cuenta que era muy importante y la realidad es que pues ha sido de los capítulos favoritos de todo el libro. Entonces, sí, literal, cuando se lo mandé a los primeros que checaron mi libro, no lo mandé con ese capítulo. Entonces, pues ¿Por ya qué? ¿Qué después, sentías? híjole, es que yo decía, ¿por qué alguien que no me conoce va a conocer algo tan íntimo, no? Y ahorita me di cuenta que con ustedes sí dije los nombres de mis hermanos, pero en el libro no los pongo. O sea, los pongo Ok. con Siglas. siglas, ajá. Y yo usé el pretexto de que pues son nombres muy parecidos porque todos somos Josés y muy largos y que por confundir no los puse, ¿no? Pero la realidad era pues no por pena, pero como el decir, tan siquiera es algo íntimo mío que me puedo guardar, ¿no? O sea, como que en este libro yo me mostré totalmente, ¿no? O sea, platiqué todo lo que pensaba, todo, pero o sea, platicar eso decía, qué fuerte que alguien que no me conoce Vaya a saber eso. va a conocer algo tan personal, ¿no? Entonces, pues sí, por eso no quería, pero pues digo, no me arrepiento de haberlo subido con ese capítulo. La verdad es que pues muchas personas se han acercado y me han dicho que ese capítulo les ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, pues bueno. Y oye, María José, ¿qué significado tiene hacer contenido, libros, dar tu testimonio, conferencias? ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué no? ¿Por qué algo tan personal tuyo, una debilidad profunda para tu familia? ¿De dónde viene ese empuje para hacerlo? Qué buena pregunta. Y aparte, eso era lo mismo que yo me preguntaba. Yo decía, ¿qué necesidad? Mejor calladita me veo más bonita ya, o sea, menos trabajo, ¿no? Pero yo decía, es que, y aparte yo también decía, soy muy joven, o sea, ¿para qué hago tanto ruido siendo tan joven? O sea, no me van a escuchar, no va a tener tanto poder mi voz, ¿no? Y la realidad es que, ¿por qué? Porque se necesitan jóvenes más comprometidos y jóvenes que hablen más y que griten más, como ustedes también, o sea, Gracias. necesitamos Gracias. escuchar más jóvenes, ¿no? O sea, estamos muy callados. Claro. Y si hablan de cosas que como que tienen mucho, ¿no? Claro. Entonces, decir, necesitamos más ejemplo, ¿no? Ya vemos muchos jóvenes allá que tenemos voz y queremos decir muchas cosas, entonces, pues dije, venga, ¿no? Y también, justo lo que les decía, ¿no? Que creo que es algo muy importante que yo decía, todo esto que yo siento como hermana, ¿por qué nadie me lo ha dicho? ¿Por qué nadie me ha dicho, me siento igual, ¿no? Porque yo en este proceso
que fue por lo que fue tan difícil escribir el libro, yo me sentía sola. Yo decía, es que nadie me entiende, ¿no? O sea... ¿Ni en tu casa? Pues sí, porque yo decía, mis papás están viviendo algo muy diferente, mis hermanos como hombres están viviendo algo muy diferente, yo soy la única mujer en mi casa, en mi familia, o sea, joven pues, entonces pues no, o sea, no entienden lo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, justo cuando empecé a escribir dije, no, o sea, sí hay más allá afuera, sí hay más hermanos que están viviendo esto, ¿no? Entonces, empecé todo esto, ha sido muy difícil todo el camino, pero fue porque dije, todos los hermanos de personas con discapacidad, todas las familias de personas con discapacidad, sentimos algo parecido y qué padre que tú cuando me escuches te sientas comprendida y tú cuando me escuches encuentres esa solución, ¿no? Que tanto buscabas y que tanto yo también busqué, entonces pues siento que por eso. No sé si nos puedes platicar ese momento en el que dijiste, valió la pena todo lo que estoy haciendo, no sé si fue con algún testimonio que te llegó de algún seguidora que te haya dicho y me ayudaste, no sé si tengas un momento en el que dijiste, lo que hice valió la pena, sí. Lo que estoy haciendo vale la pena. La verdad es que muy al principio, yo empecé pues a dedicarme a las redes sociales para darle promoción al libro y al final pues las redes sociales son mi fuerte y el libro no tanto. Pero en ese año que empecé todo esto, se vendieron mis 500 libros que imprimí de la primera edición. Felicidades. Se vendieron, gracias. Entonces, como que con eso, o sea, pero a ver, en 6 meses. Y fueron esos 6 meses que dije, creo que sí está valiendo la pena, ¿no? Entonces, empecé como que a hablar un poquito más en redes sociales de, oigan, o sea, pues platíquenme, ¿por qué me siguen? ¿Qué hacen aquí? O sea, ¿por qué pierden un minuto viendo mis videos? ¿Por qué perdieron pues el tiempo con mi libro, no? Y me decían, o sea, ¿cuál perder el tiempo? O sea, de verdad fue tiempo bien invertido y fueron muchísimas personas, gracias a Dios, las que me dijeron, o sea, tu testimonio me salvó. Y cuando empecé a dar pláticas que se acercaban las personas y se siguen acercando a agradecerme de lo que digo, que me comparten su testimonio, que me dicen, es que esto que dijiste me encantó. O sea, cuando la gente me empezó a citar y todo, fue wow. O sea, por esto hago lo que hago y por esto, pues Dios me mandó, ¿no? Y yo digo, es que no es mi mérito. O sea, todo lo que yo hago es por mi familia. O sea, lo que dijimos al principio, ¿no? Por el ejemplo de mis papás, por el ejemplo de mis hermanos, porque en familia pudimos crecer, porque Dios nos ayudó. O sea, todo lo que yo hago, o sea, sí, tal vez yo soy la cara, pero no, o sea, hay muchísimo atrás y está toda mi familia, está Dios y todo. Entonces, pues no sé, o sea, como que gracias a Dios a lo que me dedico, diario me llegan mensajes, diario me dice alguien gracias y pues esos son los momentos. Entonces, tal vez sí fue esos 6 meses los principales que me ayudaron, ¿no? Porque yo quería pues ya dejar de dedicarme a las redes sociales y esos 6 meses que me di cuenta que pues pocas personas venden tantos libros en tan poco tiempo y todo, entonces dije, pues venga, ¿sabes? O sea, tal vez sí va esto para largo, entonces pues sí. Espera un momento. Familia, les queremos pedir que por favor le den like, compartan y comenten en este video para que pueda llegar a más personas y que se den cuenta de esta valiosa información. Mándaselo a un amigo dentro video. Algo muy cierto de las redes es que así como hay apoyo, también hay insultos, ataques. Sí. Y digo, luego en las redes creo que, y en la vida, uno es su mayor enemigo y su mayor aliado, porque tú lo acabas de decir, ¿quién va a querer escuchar mi historia? ¿Y por qué? Mejor me calladita te ves más bonita. Sí. Estás diciendo ese tipo de cosas. Y hay ciertos comentarios que yo quise ponerme como al abogado del diablo y preguntarte si alguien te los ha dicho, estoy seguro que sí. Por ejemplo, ¿nunca te han cuestionado en las redes sociales el hecho de que tal vez tu hermano José Manuel sería más feliz si no viviera? ¿O por qué traer una persona hacia el mundo? ¿Qué les contestas? ¿Y cómo fue cuando te los pusieron? También me interesa mucho. Mira, el primero que me pusieron fue en TikTok. Yo, si me mandan mensaje en TikTok, nunca lo voy a ver porque TikTok... Son duros en TikTok. Híjole, o sea, ahí no hay filtro, ¿eh? En Twitter también se ponen creativos. Sí. Esas dos, no. Entonces, yo, a partir de que vi estos mensajes, yo dije, adiós, o sea, solo subo videos y me retiro de ahí. Me pusieron a mares dejar ir.
Y yo, qué bonita frase al principio, ¿no? Después la empecé a pensar y yo, qué vacía frase, o sea, ¿cómo que amar es dejar ir? Y yo, sí, lo amo tanto que no le voy a dar de comer y voy a dejar que muera. Lo amo tanto que cuando me enteré que, bueno, no nos enteramos en la panza de mi mamá que tenía discapacidad, pero pues con todo esto, ¿no? Lo amo tanto que si me entero en la panza, lo voy a matar, ¿no? Para que no sufra. Y yo hice un video de eso y uff, también en ¿Qué el decías en video el video? pues justo eso, o sea, decía, es que qué vacío pensar que amar es quitar de esta dificultad o de este sufrimiento supuesto, ¿no? O sea, sufrir es parte de la vida y sufrir nos hace fuertes. Y es, o sea, es normal sufrir, o sea, que venga alguien que me diga que no ha sufrido, o sea, no existe nadie, ¿no? Entonces, y también el pensar que por tener una discapacidad sufre más que todos nosotros, no. O sea, yo diría que José Manuel sufre menos, porque José Manuel, o sea, como les dije, o sea, es bondad pura. Entonces, sí sufre, sí le duele, sí todo, o sea, no lo estoy romantizando, porque también es algo que me dicen mucho, pero como que siempre digo, es que qué vacíos somos, que pensamos que sería mejor que una persona no tuviera discapacidad. O sea, la discapacidad no es el fin del mundo. Y puedes ver muchísimos testimonios que dicen que la discapacidad les cambió la vida. Y es una realidad. O sea, la discapacidad cambia la vida y te abre los ojos a muchísimas cosas. Entonces, ¿cuál? O sea, nuestra vida sería peor sin José Manuel. O sea, nosotros viviríamos estancados en la frivolidad si no estuviera José Manuel. Entonces, para nada. O sea, José Manuel está aquí por algo y nos ha cambiado la vida en todo lo bueno. ¿Qué les ha enseñado? Muchísimas cosas. O sea, Yo sé que acá quieren algo diferente, pero... Sí. Sí lo diría en general, como familia. Nos ha enseñado pues a confiar en Dios, ¿no? O sea que no es fácil, pero pues con una persona con discapacidad sí te ayuda, ¿no? O sea, es como que este pase al cielo de alguna manera. Te ayuda también a ser más paciente, a ser más empático con los demás, a estar más atento a las necesidades de los demás, porque tú puedes decir, estoy bien, pero pues tu lenguaje corporal dice otra cosa, entonces pues también te ayuda a ver más a la persona, ¿no? A leer más a la persona. Y pues ya me quedaría, es que me puedo alargar muchísimo, por eso el libro se llama Lo que contigo aprendí, porque pues las cosas que aprendes es... Y Majo, Yo María José. déjame Sí, ver sí. rápido. Majo, mencionaste, porque si no se me va a olvidar, mencionaste que en el vientre de tu madre no sabían que José Manuel iba a tener esta condición. Me parece que en tu libro mencionas que sí sabían que venía con el cordón umbilical amarrado al cuello, por lo cual no permitía que fluyera el oxígeno al cerebro. Desde ese momento ya se podía hacer predicciones tal vez de que tu hermano iba a tener una discapacidad. Y te quiero preguntar qué opinas de lo siguiente. En países como Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda y otros países alrededor del mundo, pero esos son los más importantes que vi, se permite el aborto pasando las 24 semanas a cualquier persona, inclusive a los 9 meses, durante cualquier momento de la gestación. Se permite el aborto si se demuestra que el niño tiene una enfermedad grave, una condición, una discapacidad grave. Es decir, en esos países a una persona como tu hermano tiene todo el apoyo de la ley a acabar con su vida. A cualquier persona que tenga desde el vientre el diagnóstico de síndrome de Down, se acaba con su vida. ¿Qué opinas? No, se me hace terrible. O sea, y deja tú el que una mamá o un papá es capaz de matar a su hijo solo porque tiene algo, porque no cumple los estándares de la normalidad. Se me hace terrible y siento que todo eso habla del grado de egoísmo en el que estamos como sociedad. Podría decir 1000 más palabras, pero me quedo con el egoísmo, que digo, solo porque, ay, no quiero que mi vida cambie, no quiero que sea difícil, ¿vas a matar a tu hijo? O sea, no, es que se me hace algo terrible. Y justo esto que dices, me lo preguntaron en una plática, en una conferencia, entonces yo dije, híjole, o sea, ¿cómo agarro esto, no? Y yo lo único que dije fue, imagínate quitarte el privilegio
de tener a un hijo con discapacidad, quitarte el privilegio de crecer con alguien con discapacidad, aunque no parezca un privilegio, yo que tengo a mi hermano con discapacidad, digo que sí lo es. Y no te diría, uy, yo muero de ganas por tener un hijo con discapacidad, no, pero el decir, si tú ya lo tienes en tu panza, no sabes de verdad cómo te va a cambiar la vida. O sea, no sabes todo lo que viene y tú decidiste quitarte ese honor de cuidar a una persona tan increíble. O sea, se me hace algo horrible. O sea, y a mí el pensar que hay personas que dicen, o sea, maté a mi hijo por tener síndrome de Down, digo, o sea, ¿de verdad en qué vamos a acabar? O sea, qué horror. Y también yo creo que muchos papás, y es parte de lo que tú haces, pues existe un miedo generacional, general, hacia la discapacidad, hacia que algún miembro de la familia sufra discapacidad, porque yo creo que lo vemos como lo peor del mundo, como lo peor que nos puede pasar, casi una maldición que nos aventó Dios. Para los creyentes, para los no creyentes, pues quién sabe qué piensen, pero lo vemos como algo malo, lo vemos como algo que nos va a traer problemas y llegan con esta solución mágica llamada aborto, que mira, hasta una yo pastillita. creo que te ayudan, te invitan, te encaminan. Sí. Bueno, no creo, estoy seguro que porque así es. Hasta la inteligencia artificial te invita a que hagas eso. Es impresionante. Debería hacer el experimento para Instagram, para un video. Y no sé, este individualismo creo que choca mucho con su forma de vivir. Creo que ustedes han desarrollado muchas virtudes. Y tienes un video que me gusta mucho y quiero que me lo platiques también. Dices que tu hermano también te ha ayudado como para filtrar a las personas. ¿A qué te refieres? Yo puedo intuir a qué te refieres, pero mejor escucharlo de ti. Habla que me va para ver las cámaras. A ver, a filtrar en la bondad. Y no porque digo, ay, eres mala persona y ya no me hables, no. Pero más bien digo, por ejemplo, en el tema de la discapacidad, que principalmente a todos los hermanos nos afecta, es quién va a pasar el resto de mi vida conmigo, ¿no? O sea, quién va por voluntad propia decir, yo me caso contigo y tienes un hermano con discapacidad y no tengo bronca, ¿no? Entonces yo decía, qué fuerte, ¿no? Y yo empezaba a salir con alguien y decía, no le voy a presentar a José Manuel, o sea, no tiene el privilegio todavía de conocer a José Manuel, ¿no? Y aparte, qué miedo, porque ¿cómo va a reaccionar José Manuel? Entonces... O sea, tú lo hacías cuidando a tu hermano. Sí. Y también a mí, o sea, porque yo decía, pues, ¿qué tal que no le cae bien y yo ya estoy planeando mi boda con este tipo y José Manuel lo odia, ¿no? Entonces, cuando empecé a andar con Diego, que es mi novio ahorita. Saludo. Sí, es lo máximo. No, o sea, de verdad, yo le empecé a platicar a Diego de José Manuel y no sé qué, y lo primero que me dijo Diego es, o sea, yo muero de ganas por el día en el que José Manuel se venga a vivir con nosotros. Y yo, O sea, perdón, ¿quién eres? O sea, ya había conocido a José Manuel, y cuando lo conoció, o sea, José Manuel, o sea, se empezó a reír con él, le empezó a agarrar la mano y yo, ¿qué onda? Entonces, a esto me refiero de que José Manuel es un buen filtro porque pues él como que lee a las personas, ¿no? Y no con juicio, o sea, porque muy pocas personas entienden esto, pero como que José Manuel ve a la persona como persona, o sea, con lo que tiene, ¿no? Entonces, es muy rara la vez que José Manuel no quiera a una persona, pero pues sí ha pasado, ¿no? O sea, con temas de voz, con temas de superficialidad, o sea, que la persona llega y dice, ay, José Manuel, y nada más quiere salir en la foto o no sé, como que José Manuel eso lo percibe y va alejando a la persona, ¿no? Entonces, es un filtro justo por eso, porque como que puede llegar a percibir esta intención de la persona, ¿no? O sea, de ¿por qué está aquí conmigo? ¿Cuál es su intención? ¿Me va a hacer mal? ¿No me va a hacer mal? ¿Es buena persona? ¿No? Entonces, como que por eso digo que es buen filtro, porque, pues sí, también a mis hermanos, o sea, cuando, me acuerdo, no cuando conoció a mi cuñada, pero una vez que fue a mi casa, a mi cuñada Isa, la esposa de José Ignacio, mi hermano el grande, llegó y José Manuel, o sea, empezó a gatear todo el pasillo para darle un abrazo a Isa. Y todos así, ¿qué es esto? O sea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que dices, le cayó bien a José Manuel, ya, o sea, es una increíble persona, ¿no? De alguna manera. Entonces,
Y justo esto lo platico con muchas familiares de personas con discapacidad y dicen, me pasa igual, o sea, me pasa igual. Entonces, es algo que muy pocos entenderían, pero sí es algo que pasa mucho. Y María José, una de las virtudes las cuales respeto mucho de tu familia es esa fortaleza mental y ese proceso de reflexión más allá. Recientemente, luego escucho libros porque quiero leer más y no tengo Sí. tiempo de sentarme a leerlos. Y el filósofo Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Y yo de lo que me doy cuenta es que ustedes no se dejaron afectar por lo que sucedió. Y me imagino que hay un proceso de reflexión también tuyo. Digamos, yo cuando estoy pasando por algo difícil, vamos a decir, estoy esforzándome mucho en un trabajo. Y digo, qué difícil es esto. Trato de decirme cosas a mí para fortalecerme y decir, vamos a seguir adelante con esto. Sí. ¿Tú qué cosas te repetías a ti o entre tu familia como para seguir con esa fortaleza? Pues primero, o sea, yo cuando lo hice consciente, justo es del pasar al por qué al para qué. Entonces, cuando justo es parte de lo que también decíamos de este egoísmo, es el decir, cuando a ti te empieza a llegar este egoísmo de, ay, es que ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me mandó esto? Si mi vida podía ser súper fácil, ¿no? El ¿para qué? O sea, ¿para qué tú estás viviendo esto, no? Entonces, también, o sea, como familia, pues hay veces que, igual, o sea, hay viajes que, una vez hicimos un viaje a Oaxaca en coche, ¿no? Entonces, uno fue, qué flojera ir hasta Oaxaca en coche, ¿no? Entonces justo va, ¿no? No podemos viajar en avión porque qué miedo que le va a pasar a José Manuel, que ya hicimos la prueba y nos fue muy bien en el avión con José Manuel, pero justo fue de, a ver, déjate de quejar, o sea, no veas eso y ve más bien qué puedes sacar, ¿no? Qué padre, justo mi papá, ¿no? Qué padre que vamos a estar 20 horas en el coche todos juntos, ¿no? Entonces, ay, pongan su música, platíquenos algo, ¿no? Entonces, justo eso. Entonces, cuando llegamos en ese viaje que fue súper largo, José Manuel en Huatulco se convulsionó. Encuentra un hospital en Huatulco, o sea, imposible, ¿no? Entonces, ahora encuentra un hospital y ahora diles a los doctores que tiene José Manuel y todo, ¿no? Entonces, de que, ay, no manches, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no podemos tener un viaje normal, no? O sea, más bien, pues ve el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, conocimos un hospital en Huatulco. O sea, claro. No sé, pudimos tenerle la oportunidad de explicarle a un doctor lo que tiene José Manuel, no sé, ¿no? Entonces, como que son cosas que sí hacemos diario y me encantó esa frase, como que siempre la había dicho, pero no sabía de quién era. Pero sí es algo súper importante, específicamente en esto de la discapacidad, ¿no? Entonces... Y luego también una cosa que se me hizo fascinante ahorita es la parte del sufrimiento. Sí. Son cosas que, por ejemplo, vemos a Jesucristo cuando lo van a crucificar a la montaña de Gálgata. Vemos, o sea, yo como entendí un poco, a él le sucedió pues tortura, flagelación, crítica, odio. Y su pensamiento no fue... Digo, ahí incluso en la Biblia aparece como habían ángeles que estaban listos para acabar con el mundo por lo que estaban haciendo con Dios, creador del universo. Y él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Y es el ejemplo perfecto de ese sufrimiento, el cual muchas personas no están dispuestas a aceptar en la vida. En la vida vas a sufrir. Exacto. Y qué bueno que regresas a eso, porque quería decir algo con todo este tema del aborto, de que el ser humano le tiene tanto miedo al sufrimiento. Y si lo ves del lado católico, o sea, tenemos el mejor ejemplo. Como tú dices, o sea, sufrió de la peor manera, ya te puso el ejemplo, ¿qué más quieres, no? O sea, que el sufrimiento no es malo, el sufrimiento nos dio la salvación, ¿no? Entonces, justo para los no católicos, ¿no? O los que, pues como que tal vez no conocen tanto la historia, es decir, tú piensas cualquier testimonio, cualquier cosa, todo ese sufrimiento siempre lleva algo, ¿no? Entonces, como que el decir, o sea, el ser humano le tiene tanto miedo a este sufrimiento, a esta, pues miedo a qué va a pasar, cómo lo voy a enfrentar, cómo lo voy a superar, todo eso, que, o sea, es tanto el miedo que somos capaces de evitarlo cometiendo un asesinato, ¿no? Entonces, claro, como que por eso siempre digo, date la oportunidad, o sea, date la oportunidad de conocer la discapacidad, date la oportunidad de darle esa oportunidad a tu hijo de vivir, ¿no? Porque ya está vivo. O sea, deja que nazca, ¿no? Y deja que te cambie la vida. Y también a los papás que están, pues, en esta negación más bien, decir,
date esa oportunidad. O sea, sufrir es parte de, y vas a ver que cuando enfrentes ese primer sufrimiento, van a venir más sufrimientos, pero te van a enseñar muchísimo, ¿no? Y van a ser sufrimientos que no vas a pasar tan difícil, ¿no? Evidentemente, lo que platicamos al principio de toda nuestra historia de que nació José Manuel, las pérdidas y todo, pues sí fue súper difícil y te sientes en un hoyo que no sabes qué hacer, pero pues ya después de que pasa dices, wow, o sea, qué padre, ¿no? O sea, ¿en qué mundo estoy que pues sí, o sea, me vendaron los ojos en este sufrimiento que no podía ver esta luz, ¿no? Esta esperanza, en un capítulo le pongo el arco iris después de la tormenta, ¿no? Porque también siento que el ser humano es muy negativo. Entonces es de que, ¡ay, qué horror! Me caí, se me mojó el calcetín, ¿sabes? O sea, como que somos muy de darle vueltas a cosas súper insignificantes, que es de que no, venga, levanta la cara y abre los ojos y ve todo lo increíble que hay, ¿no? O sea, por eso me matan porque dicen, romantizas mucho todo. Me vale. O sea, el romantizar y el ser positiva me salvó, pues lo voy a seguir haciendo, ¿no? Majo, ¿tú crees que en México, estamos en México y en el mundo, pero vamos a empezar por México, existe, no sé cómo llamarlo, discriminación? ¿Existe discriminación a las personas con discapacidad? Sí. ¿Y a las familias que tienen un miembro de la familia con discapacidad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se ve esa discriminación? Híjole. A ver, es que... Porque sí. Antes de que me contestes, creo que, yo tengo la percepción de que antes era más común lo que voy a decir y de la manera en la que lo estoy diciendo, que obviamente no estoy de acuerdo, pero muchas veces decían, pues, los enfermos y los locos se quedan en la casa. ¿Sigue siendo así? Híjole. Mira, yo diría que tal vez sigue siendo así, pero ya no. No sé si han escuchado que dicen, ay, la discapacidad es más común, ¿no? O sea, cada vez nacen más niños con discapacidad, cada vez en la calle ves a más. No, la diferencia es que ahora sí los ves. Ahora ya no están encerrados en su cuarto, ¿no? Ahora sí, en la boda de mis hermanos, ¿no? Que evidentemente José Manuel fue a las bodas de mis hermanos y todo el mundo, ay, qué bonito que lo saquen. Y yo, a ver, uno, ni que fuera perro. Claro. Y dos, ¿cómo que no va a ir a la boda de mi hermano, no? O sea, evidentemente va a ir. Entonces, sí sigue ese pensamiento. Y yo diría que, yo siempre digo, la inclusión empieza en la casa, porque la discriminación también empieza en la casa. Claro. Entonces, desde eso, desde decir, no, qué pena, la gente me va a ver en la calle. Sí, la gente ve, pero no pasa nada. O sea, hay que trabajar con que no te afecten las miradas y ya, ¿no? La discriminación se ve desde que no hay escuelas, colegios adaptados, que hay colegios que no aceptan a las personas con discapacidad y si las aceptan nada más para cumplir y palomita, porque la inclusión no es el tener un alumno en tu escuela, la inclusión es adaptar todo para que tu alumno con discapacidad pueda desarrollarse bien. La inclusión como tal es que todas las personas, todas, se puedan desarrollar en el mismo espacio. Personas con discapacidad, personas con alguna enfermedad, personas con algún trastorno, personas que no tienen nada, todos se puedan desarrollar en ese mismo espacio. Entonces, pues sí, o sea, desde las escuelas, desde las calles, o sea, que hay una rampa y un póster en medio de la rampa, desde que no se respetan los lugares de estacionamiento, desde que los elevadores no sirven, desde, pues, qué fuerte decirlo, pero la mentalidad de la persona, ¿no? O sea, ay, se me olvidó la frase, es una frase súper buena de una película, que justo dicen que no vamos a poder avanzar si la mente de la persona no avanza. Y avanza en muchísimas cosas, pero en esta inclusión no, porque seguimos cegados con esta discriminación. Entonces, a mí algo que me afectó muchísimo es justo estas miradas, ¿no? De que la gente es de que, oye, alguien anormal, ¿no? O sea, un bicho raro. Y es de que, a ver, no, o sea, es mi hermano, ¿no? Y no saben lo que es mi hermano. Entonces, a mí sí me afectaba mucho porque decía, ¿cómo alguien puede ver a mi hermano, que es lo máximo, así, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la discriminación se ve a diario y desgraciadamente está tan normalizada que no nos damos cuenta que eso es discriminación. ¿Alguna vez rechazaron a José Manuel de alguna institución o algún lugar? Sí. ¿Cuáles? Sí, muchísimas. O sea, en colegios en donde quisimos que estuviera,
pues decían, te lo acepto, pero con una sombra. Y es de que, o sea, no voy a ¿Cómo pagar. que con una sombra? Es, o sea, aparte de la escuela, tienes que llevar a una persona que te lo cuide. Entonces, es decir, ¿y tú como escuela qué vas a hacer, no? Si ya voy a llevar a una persona A que cuidar. a que lo cuide. O sea, porque por ejemplo, vamos a escribir el vocabulario, ¿no? Entonces, no se acerca la Miss a escribir el vocabulario, se acerca a la sombra y escribe el vocabulario con él, ¿no? Entonces, justo es de que, a ver, o sea, no. O sea, la misma escuela ya debería de tener una sombra o debería de tener a las Misses capacitadas para que las Misses puedan dar apoyo a las personas con discapacidad, ¿no? También, pues evidentemente doctores, o sea, doctores nos han bateado y mi mamá se indignó, pero nos pasó hace poco que estamos buscando un neurólogo, y mi mamá buscó a uno y él dijo de que no, o sea, no conozco los casos de personas con discapacidad. Mi mamá, ay, ¿qué le pasa? Y yo, mamá, qué bueno que te lo dijo. Sí, o sea, sí, se siente el azotón más fuerte, pero decimos, o sea, tan siquiera no experimentó, ¿no? No dijo, ay, venga, primer paciente, ¿no? O sea, entonces, sí nos ha pasado mucho en terapias, pues también en centros de rehabilitación, o sea, no rehabilitación en tema de las adicciones que pensamos, más bien como pues en fortalecer las piernas y así, también nos han cerrado la puerta de ya cumpliste con lo que pues te dimos, ya, ¿no? Ya, adiós. Entonces sí. Oye, María José, te voy a platicar algo que antes de grabar este podcast me estaba acordando. Yo desde muy chico tuve la oportunidad, gracias a Dios, de convivir con una niña muy linda. Se llama Gaby y ella tiene parálisis cerebral. Okay. Y desde muy chico, ella vive en Estados Unidos por el momento, y desde muy chico me di cuenta de pues, los problemas que tenía, pero también me di cuenta de otras cosas. Me di cuenta que en Estados Unidos el gobierno ayudaba a esta niña Gaby con una silla eléctrica, la cual estaban renovando, creo que cada año. Si tenía algún problema, se la arreglaban. La camioneta, que me puedo acordar perfectamente, era una Toyota Sienna, la incentivaban, creo que daban como un pequeño incentivo para crearle una rampa a la camioneta y que ella pudiera subir fácilmente y bajar fácilmente. En la escuela me platicaban cómo la maestra ella tenía clases con estudiantes normales, no había ningún tipo de discriminación. Y aquí es donde a mí me gustaría preguntarte si en México, ¿cómo es la situación para una persona con una discapacidad? ¿Hay ese tipo de apoyos? Mira, depende de dónde lo veas. Porque siento que me gustaría hablar específicamente de Querétaro ahorita. En Querétaro, gracias a Dios, siento que sí apoyan mucho porque hay personas muy adaptadas. Está el CRIC que te da muchísimas rehabilitaciones y el tiempo que quieras. O sea, venga, y la verdad es que tienen un nivel muy bueno. A nosotros como que ya no nos convino por diferentes temas y por eso José Manuel ya no fue, pero... O sea, yo con lo de mi libro me acerqué al CRIC y o sea, muchísimas personas están dispuestas a ayudar. O sea, no son personas que dicen que, ay, sí, ajá. Evidentemente hay de todo. O sea, yo me he enfrentado a de todo, ¿no? O sea, que te dicen de que, ay, sí, qué bonito, ven, foto y vete ya, ¿no? Sí hay de todo. Siento que falta mucho que hacer aquí, pero a mí me gusta ver que quieren hacer ese cambio, ¿no? Sin duda, en la discapacidad se necesitan muchísimas cosas y el gobierno está intentando, pero como que no sabe bien cómo hacerle, ¿no? O sea, siento que para ser como Estados Unidos o como España, que de verdad, o sea, es increíble las adaptaciones que hay. Yo hace poco fui a España y yo decía, ¿qué onda? O sea, hasta en el metro hay braille. Sí. O sea, hasta cualquier silla de ruedas puede pasar aquí perfectamente. O sea, yo no tendría tema. O sea, yo así... impresionada con todo. Los españoles se quejan mucho de pues, estas adaptaciones que hay, pero yo digo, es que, o sea, en México sí estamos en pañales. Aquí en Querétaro tenemos un gobierno muy dispuesto, pero siento que falta el conocer, porque siento que pues, es que voy a decir el mexicano, pero el gobierno mexicano como que quiere resolver sin conocer. Entonces, quiero ayudarles a las personas con discapacidad, pero no tengo idea cuál es la realidad. Entonces, pongan 20,300 rampas, 20,300 lugares de estacionamiento. ¿Para qué? Chicle y pega. Ajá, exacto. Entonces, no saben cómo. Entonces, a ver,
una rampa una rampa en cualquier lugar te tiene que llevar a un lugar en el que pueda ir la rampa, ¿no? Más bien la silla de ruedas. O sea, no solo es la rampa, es todo lo demás. Entonces, como que quieren ayudar, pero como no viven esa realidad y no conocen esa realidad y no se informan de esa realidad, no saben. Por eso vemos todo lo que vemos y por eso decimos que México no está adaptado, pero yo sí, o sea, sí me he enfrentado a muchas personas que están dispuestas a ayudar y a conocer, pero como que no, como que no conocen muy bien, ¿no? Y justo dicen, a ver, la discapacidad es tan amplia que ¿cómo me adapto a todas las realidades? Pues venga, conoce todas las realidades, ¿no? O sea, conoce todas las discapacidades que hay en México, conoce todo para ayudarles a todos, ¿no? Pero pues... ¿Qué cambios harías en México al respecto de las Híjole. personas con discapacidad? Híjole, muchísimos. Desde el realmente informar, porque yo me he acercado con personas a darles el folletito de las terapias que te da el gobierno, y las personas no saben, o sea, como que justo con un señor que pues hace muchos GoFundMe para ayudar a su hijo con discapacidad, que yo le decía, oye, o sea, ¿sabías que el gobierno te puede dar terapias? O sea, el gobierno sí te puede dar los lentes que tanto quieres, el gobierno te puede prestar la silla de ruedas, aunque no sea la que necesitas, pues tan siquiera algo que te pueda ayudar. No digo que nos conformemos, no, pero como que digo, a ver, si te están dando una silla de ruedas y te va a durar un día, tan siquiera te dura un día, ¿no? Pide otra, ¿no? Pero la gente no sabe. O sea, yo digo, ¿cómo yo, María José, tengo que estar informándoles a los demás? O sea, mejor que el gobierno se mueva para que todos estén informados, ¿no? O sea, ¿por qué la gente no sabe de estas terapias? ¿Por qué la gente no sabe de estas becas que dan a las personas con discapacidad, ¿no? Claro que la gente... Sí dan becas económicas a personas con discapacidad. Pero la gente no las acepta, pues por todas las letritas chiquitas, ¿no? Por ejemplo, ¿Cómo qué letritas chiquitas? Pues que... tienes que votar por Morena. Exacto. ¿Sí? ¿Cosas así? Sí. Ok. Sí, Qué fuerte. sí es una realidad. Sí es una realidad. Nosotros como familia no las hemos aceptado porque mi mamá dijo, no le quiero quitar el privilegio a alguien de tener esa beca que sí va a necesitar ese dinero y tal vez nosotros, pues si trabajamos duro, sí lo podemos conseguir de alguna manera fácil y pues mi mamá no la aceptó justo para no quitárselo a alguien, ¿no? Pero pues ya le dijeron, no se lo vas a quitar a nadie, pero a ver, yo sí conozco aquí en Querétaro a gente que reciba ese apoyo, pero con los que he hablado de fuera de Querétaro, nadie me ha dicho que recibe ese apoyo. En Querétaro ya están poniendo multas si te estacionas en un lugar de discapacidad. No he visto a alguien que se las ha puesto, pero ya está, o sea, ya está esa ley de alguna manera, ¿no? Entonces, yo lo que cambiaría serían muchísimas cosas, pero yo me iría desde lo más básico. Poner que todas las escuelas tomen un curso, pero todas las escuelas, un curso de inclusión. ¿Qué hacer con con un alumno con autismo, con síndrome de Down, con tal y tal, ¿no? Porque justo tengo una amiga que está trabajando en una escuela y a mí me sorprendió que me haya dicho que le dieron un curso intensivo de inclusión, de discapacidad. Pero, o sea, aquí solo conozco una. La escuela en la que estaba José Manuel, que no quiero decir nombres porque no sé bien por qué cerró, pero era la única escuela de Querétaro que aceptaba a cualquier tipo de persona con discapacidad, o sea, con cualquier tipo, desde síndrome de Down, autismo, hasta las poco conocidas como la de mi hermano, y ahorita ya no acepta ni a uno con discapacidad, por todos los topes que hay en el proceso, ¿no? Entonces, también, pues realmente poner esas multas, si te estacionas en un lugar de discapacidad, poner esas multas, o sea, todas las plazas, que los policías de las plazas que están rondando, vean, se bajó una persona en un Ferrari y es un señor que perfectamente puede caminar, multa, ¿sabes? Entonces, como que sí, realmente cumplir lo que se dice, ¿no? Y que no solo lo digan por... El gobierno lo dice, pero no lo hace, ¿no? O sea, yo lo que cambiaría en México, si es que sí lo hagan, o sea, que no solo lo digan, que sí lo hagan, porque tienen muy buenas propuestas, pero todo es... mal ejecutado. Exacto. Majo, había un tema que ahorita lo estaba pensando, formulando la pregunta y no tiene ya mucho que ver con el gobierno, pero tiene que ver con tu familia, más específicamente con tu papá. Y ahorita mencionaste el tema de que ustedes rechazaron una beca por el sentido de que probablemente
puede haber una persona que la necesitara más, porque yo estoy de acuerdo en que no todas las personas la podían tener, porque simplemente por eso el gobierno no avisa que existe, porque Exacto. saben que no se las podrían dar a todos, entonces como medio sordeado para que digan, no, sí existía cuando le reclamen. Exacto. Bueno. Y así es, ¿eh? Así es. O sea, porque ya he visto que lo han usado. O sea, que dicen de que no, sí apoyamos a las personas con discapacidad, está esta beca. Claro. Y ver los porcentajes y se lo dan a el 2%. O sea. Es exacto. Todo eso es plan con maña, cosa que nos dedicamos mucho a desmentir todos los días. Sí. Ya tenemos un tema para un video. Sí. Pero lo que te quería preguntar, me imagino todos en tu familia fue un golpe duro todos los que les pasó. Todos sacaron muy buenas virtudes y aprendieron muchísimo, pero hay un miembro de tu familia que me interesa mucho, tu papá. Porque tu papá, digo, cada quien, masculino o femenino, tienen diferentes responsabilidades. Digo, yo soy hombre y tal vez puedo simpatizar un poco con tu papá en el sentido de que él le llega la noticia de tu hermano José Manuel, pierde a tus 2 hermanos. Él no puede ausentarse un día por eso tu papá te dice, la vida sigue, ¿no? Una frase que dices que tu papá te dice mucho, que después de que fallecieron tus hermanos te llevó a la escuela. Sí. Eso no lo contaste, pero lo dijiste en otra entrevista. La vida sigue y me imagino para él fue durísimo, ¿no? Porque tenía que seguir trayendo, me imagino, sustento a la casa. Tu mamá se encarga de lo suyo, muy, muy valioso también, pero digo, en el caso de tu papá, Sí. seguir trayendo el pan, no poder bajar su productividad, porque no sé a qué se dedique, pero pues en ningún negocio puedes bajar tu productividad y seguir que te siga yendo bien. Sí, no. Entonces, ¿cómo en algún momento te ha platicado que se quebró, que tuvo algún... Porque es difícil como hombre también luego hablar con alguien, ¿no? O sea, Claro. lo mencionas también en un video que en qué momento dijeron que los hombres no pueden llorar, no pueden expresarse. No sé si me puedes platicar el caso de tu papá. Sí, la verdad es que mi papá siempre, como les dije, ¿no? Siempre ha sido la piedra y justo mi papá dice, es que, o sea, como papá tienes que ser de alguna manera el tapete de tu familia, ¿no? O sea, para que todos puedan pisar de una manera más blanda, pero pues también, o sea, todo el peso que tenía encima, porque o sea, me tienen que ver bien. O sea, yo tengo que estar bien para mi esposa, para mis hijos y para mi trabajo. O sea, yo tengo que estar bien para todos, ¿no? Entonces, pues obviamente pues sí, se fue para abajo. Lo que él me dice es, o sea, ¿de qué me servía irme para abajo? O sea, sí, ok, ya, estaba súper triste, deprimido. ¿Y qué? O sea, mi depresión no iba a traer dinero a la casa, no iba a resolver la situación, o sea, nada. Entonces, justo él siempre dice, o sea, la vida sigue porque tienes que seguir manteniendo a tu familia, tienes que seguir resolviendo todos los problemas que hay, por eso la vida sigue, ¿no? Entonces, siento que mi papá, como que poniendo, tal vez sí esta idea, pues de hombre que hay, que el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que no llorar, el hombre tiene que, todo esto que hay de los hombres, que también hay muchísima presión ahí, el decir, o sea, tengo que sacar adelante a mi familia con el dolor que tengo. O sea, quiero llorar, pero tengo que trabajar y tengo que sacar adelante pues, a todos los miembros de la familia, porque no somos una familia chica, ¿no? Entonces, todo esto hizo que mi papá, a la fuerza, tal cual, se hiciera más fuerte. Entonces, justo, pues algo que me encanta que dice mi papá es, la necesidad te hace más fuerte y la necesidad te hace trabajar más. Entonces, el decir, yo tengo que sacar adelante a mi familia con el miembro con discapacidad, tengo que trabajar más y tengo que echarle más ganas y tengo que todo esto, ¿no? Mi papá es súper preocupado, siempre le decimos que siempre está tenso y siempre está con dolor de espalda y con todo, pues claramente, ¿no? O sea, porque no es fácil cargar a pues toda una familia y mantener a toda una familia, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, o sea, por eso, pues yo siempre le doy, obviamente también a mi mamá, pero también el mérito a mi papá, que es, o sea, sacaste adelante a una familia, o sea, económicamente, todo, porque hoy en día me dicen mucho, no, en una entrevista, casi me muero, en la radio, me preguntaron, oye, pero pues todo lo que dices lo dices desde tu privilegio. Y yo, sí, bendito privilegio que trabajó mi papá para dármelo. O sea, porque este privilegio no nació de los árboles. Mi papá se propuso darme esta vida que tengo. Y qué bueno que puedo hablar de esta vida, porque es gracias a mi papá. No es gracias a mí, porque yo no hice nada. Es gracias a mi papá. Entonces, también, o sea, eso del privilegio se me hace una jalada, usa otro argumento, pero es decir, esta vida
es de mi papá. O sea, me la dio mi papá y de verdad que le ha costado muchísimo dárnosla. Entonces, el que digan, ay, desde tu privilegio, me enoja tanto porque siento que están criticando a mi papá, ¿no? Y todo lo que ha hecho mi papá. Entonces, la verdad es que sí, mi papá es un gran hombre y o sea, todos los aplausos que me dan a mí se lo lleva a él. O sea, porque él, gracias a él, aquí estoy, literal. Le mandamos un fuerte abrazo. Fuerte Sí. abrazo. ¿Cómo se llama tu? ¿José Ignacio también? Sí, sí, Nacho le dicen. Ok. Ah, mira, pues como tú. Sí, Tocayo. sí. Como tú. Sí. Y oye, María José, me puse a investigar un poco de datos duros Ujú. para enseñártelos y ver lo que pensabas. Y pues investigué que hay alrededor de 8.8 millones de personas de 5 años o más que viven con discapacidad en México, aproximadamente 7.2% de la población. Y el 40% de las personas con discapacidad están activamente empleados, mientras que el otro 60% están desempleados. Es decir, la participación laboral de este sector es bajísima. Y había una Sí. pregunta que yo no me puedo ir sin preguntarte porque la he traído por meses. Porque escuché a este personaje de la política, Diego Rusarín, Ujú. que él dijo que él dejó de creer en el sistema político, económico del mundo porque su hijo nació con una discapacidad y él dijo, es que mi hijo no puede entregar nada de trabajo. Y el sistema económico se basa en trabajas, capital. Exacto. Trabajo y puedo seguir viviendo en esta casa, trabajo y puedo seguir comiendo. ¿Cómo lidias y cómo lidia tu papá con esa idea de que José Manuel no va a poder estar él solo, no va a poder formar una familia trabajando él solo? Ujú. Siempre va a tener que tener ese apoyo familiar. ¿Cómo lidias con esa idea? Exacto. Y eso es súper fuerte porque justo mi papá siempre dijo, yo me voy a jubilar a los 50, ¿no? Ok. O sea, pobrecito, ya pasó los 50 hace mucho y no se ha podido jubilar. Y justo eso dice, es que yo siempre voy a mantener a dos. O sea, no solo a mi mamá, que pues con mi familia tradicional, como dirían ahorita, mi mamá pues sí es mantenida por mi papá y no tiene nada de malo de eso. Pero también súmale que va a tener que mantener a una persona con discapacidad que tiene muchas exigencias, ¿no? O sea, que una consulta del doctor no es de 1,000 pesos, o sea, va todo lo demás, ¿no? Entonces, sí es una carga, pues, más que lleva mi papá. Y justo aquí viene, pues, todo lo que dijimos, ¿no? O sea, de este tema de que, o sea, qué fuerte que no vamos a poder tener este apoyo del gobierno de alguna manera. O sea, mi papá sí se va a jubilar y todo, pero, pues, José Manuel, ¿qué? No, o sea, José Manuel... o sea, es que iba a decir una palabra, pero creo que no queda, pero sí va a tener que ser siempre mantenido por mi papá y eso hace que mi papá siempre tenga que trabajar, ¿no? Y por estas faltas de apoyos que hay, tanto económico como de especie, pues, sí hace que haya más carga como que en esta familia y del lado psicológico también, pues hace que esta etapa de la vejez y del nido vacío, que es cuando ya no tienes a tus hijos, sea más pesada para él, ¿no? Porque él va a ser pues un viejito y va a seguir teniendo que trabajar porque pues tiene que cubrir algo que pues el gobierno, ¿no? O sea, no apoya de alguna manera, ¿no? Entonces, y pues no solo lo digo por mi papá, porque también hay muchos papás que se han acercado conmigo. Justo hablé con uno, no me acuerdo de qué ciudad era, pero que me decía es que, o sea, sí está cañón, pues peso que hay por parte de estas familias con un miembro con discapacidad que no puedes solo trabajar, o sea, tienes que de verdad trabajar y llevar lo suficiente para pues sacar adelante todo esto, ¿no? Que lleva la discapacidad, porque la discapacidad si es algo caro, pues depende de lo que le quieras ir dando, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que, digo, una conclusión que saco de este podcast y que llevo reflexionando mucho es que como sociedad sí nos falta solidaridad. Uh-huh. Solidaridad con el prójimo, ¿no? Que es una de las virtudes católicas, cristianas, la solidaridad. Y es una realidad, como en un país con 130 millones de habitantes no podemos ponernos de acuerdo para esos habitantes que no tienen comida, darles una comida. Sí. Había una propuesta en un país ahí al norte de Europa, no voy a decir cuál es, hace unos años, en el que todos los días del año los alemanes, ya lo dije, los alemanes se quitaban un plato de comida y lo donaban. Uh-huh. Todos los años, sobre todo en las fiestas. También todos los años sacaban una prenda del closet, ¿no? En solidaridad con su pueblo. Obviamente eso con afán de
pues, ir rompiendo como un poco las clases sociales, porque las clases sociales lo único que hacen es dividir y bueno, con este gobierno más ya me metí un poco más en tema de política, pero sí hace falta mucha solidaridad. Yo no entiendo cómo un país con tanta riqueza como México no podemos asegurar. Sí. No estoy diciendo que todos tienen que vivir en una mansión, no estoy diciendo que todos tienen que vivir en Polanco, ¿no? Como los que se quejan de la gentrificación, pero es un lugar digno para que pueda vivir una familia, Sí. un apoyo para todas esas personas que no pueden generar capital. O sea, las matemáticas sí dan, sí se puede, pero Sí, pues, hay otras prioridades, ¿no? Exacto. estoy de acuerdo. Y oye, María José, una de las cosas que me di cuenta en tus videos y entrevistas es que te gusta mucho leer, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál dirías que es tu libro favorito? Un libro que te ha ayudado en este proceso. Diría que 2. La bailarina de Auschwitz y Sobrevivir para contarlo. Ok. Son testimonios que, aparte de que meten temas de Dios, que a mí me sirvieron mucho, son testimonios que tal vez te ayuda a decir, si ella pudo, yo también, ¿no? Ok. O sea, si ella que sobrevivió a un campo de concentración está todavía viva, yo también puedo. Entonces, estos 2 libros no solo me ayudaron en el proceso, sino que también me ayudaron a poder escribir mi libro. Entonces, o sea, son libros que siempre recomiendo y que sí, o sea, me encantan y las personas que lo han leído también me dicen que les ha cambiado la vida, entonces... Me estoy riendo porque yo puse un ejemplo de la Alemania nazi. Tú estás hablando de Sí, tu sí, libro sí, ahorita. sí. Me dio Sí, risa. cierto, sí. Majo, hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados. Yo la voy a transformar un poquito. Si todas las familias en México pudieran escuchar un mensaje, ¿qué les dirías? Oye, pues me gustaría hablarles tanto a las familias, o sea, por separado, a las familias que no tienen a alguien con discapacidad, pues que eduquen a sus hijos, que les platiquen de la discapacidad. Si no saben cómo hablarlo, pues vean mis videos, vean otros videos que platican de qué es la discapacidad, porque eso nos ayuda mucho. También, pues, o sea, todas las familias que hay profesionistas ahí, doctores, terapeutas, abogados, arquitectos, todo, también infórmense de la discapacidad porque todo esto nos va a ayudar, ¿no? O sea, porque si las personas empezamos a cambiar esto, pues le damos el ejemplo al gobierno, ¿no? Y el gobierno nos ayuda. Entonces, es como que ganar y ganar y poner el ejemplo, pues, bueno. Entonces, pues, bueno, hay que informar, hay que educarnos de todos estos temas y también a las familias de personas con discapacidad, pues, que no se den por vencidas, que no le tengan miedo a este sufrimiento, que es normal y que van a ver que, pues, en unos años, en unos días, van a ver este sufrimiento como algo increíble y como algo que les cambie la vida. Entonces, dense la oportunidad de pasar por este duelo, de conocer a su familiar con discapacidad y van a ver cómo, pues, realmente les cambia la vida. Y pues ya. María José, ¿cuál es la persona más increíble que has conocido en tu vida? Uy, pues mi familia, o sea... La sí, persona. Sí, ¿una sí. persona? Ay, wow. Qué pregunta, ¿eh? Pero sí diría que José Manuel. O sea, porque con 20 años que le cambie la vida a las personas que lo conocen, con 20 años dar tantas lecciones de vida, con 20 años demostrar lo que es la verdadera fe, o sea, se me hace algo increíble. Entonces, yo diría que José Manuel. Y para cerrar, dijiste que de todo mal o de toda situación se puede sacar un bien. Y yo estuve reflexionando esa frase cuando vi que la dijiste. Y yo saco la conclusión de que, bueno, en todos los casos sí, pero en tu caso pues es muy claro. Llega José Manuel, forma una familia como la de ustedes, les forja un carácter único, porque es único. Empiezas a hacer contenido, escribes un libro, vas a ayudar y estás ayudando a cientos de personas que en el futuro ya van a ser cientos de miles. Espero. Esperemos que sí, así va a ser. Y todo empezó por una persona llamada José Manuel, que muchos, yo les digo antihumanos o anticatólicos, antimexicanos, como que lo quieran ver, te dirían que es una carga, pero yo creo que esa carga llegó y tú le estás quitando esa carga a muchas personas. Entonces, no sé, para reflexionar también. Digo, esto no lo mencionaste en esta entrevista, pero conociste a tu novio gracias a quedarte en la náhuatl y no irte a otro lado. Exacto, exacto. ¿No? Entonces, digo, los planes de Dios son perfectos. Creo que la audiencia también se tiene que quedar con eso y siempre buscar el bien en todo. Aunque sea pequeño, a veces tarda, Y pero, mucho. pero siempre llega, ¿no? Exacto. Siempre digo, usando la palabra que no estoy de acuerdo, pero usando la palabra pues que usan, es, o sea, bendita carga que me mandó Dios, que me cambió la vida. Claro. Increíble. Pues agradecerle a la gente por llegar hasta este punto. María José, agradecerte a ti. Te agradezco mucho. Te acomodaste los horarios, viniste aquí, mi casa, tu casa.
Aprendimos mucho, es un podcast que me voy muy contento, muy personal, yo diría. Y Sí. gracias por abrirte Muy también. íntimo. Tienes una gran familia, no tengo el gusto de conocerlos en persona aún, pero hicieron un gran trabajo contigo Sí. y estás haciendo un gran trabajo tú también. Y a la Gracias. gente que el libro ya está en la descripción y ya también se dijo en algún momento, vale mucho la pena. Ya voy a la mitad, ahí vamos. Y muchas gracias. Muchas Gracias, María José. Tenemos mucho respeto. Muchas gracias. María. Gracias a ustedes por lo que hacen, porque como ya dije, pues necesitamos a más jóvenes así que hablen fuerte y claro y sin miedo a lo que puede opinar la gente. Entonces, pues igual gracias a todo lo que hacen, que ya te lo había dicho, pero de verdad Gracias. es admirable y siempre que me salen sus videos es, o sea, aplausos. Entonces, Gracias, Majo. gracias Igual. a ustedes. Pues, gente, muchas gracias por este Familia, episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Primer episodio del año.